Buenas noches con todos. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora Cristina. Bueno, hoy vamos a ver un pequeño repaso de lo que se ha visto estas últimas 3 semanas, más bien un poco de aspectos prácticos. Bueno, lo que es la exploración en ginecología y obstetricia, nosotros vamos a tener 2 rutas, la una abdominal y la transvaginal. Vamos a tener cierta diferencia entre los 2 transductores, entre las 2 formas de valorar a nuestros pacientes. La ecografía abdominal, si bien nos permite un campo mucho más amplio de lo que estamos valorando, tiene una frecuencia más baja, por lo que las estructuras no se definen de mejor manera, tiene una pobre resolución, una buena visión panorámica y nos permite visualizar una mayor parte del abdomen. En el caso de la transvagina, que es la que generalmente solicitamos a nuestros pacientes, esta tiene una mayor frecuencia, pero su campo de acción, digamos así, es más pequeño, su campo focal es más pequeño, yo no puedo ver más allá de lo que desearía. Por ejemplo, veo útero, veo ovarios, pero en ocasiones masas grandes se me dificulta, sin embargo, la resolución es mucho mejor. Tengo una pobre visión panorámica, el abdomen, por ejemplo, no va a ser visualizado y necesito tener una vejiga vacía. Entre las dos se pueden complementar. En ginecología y obstetricia no es una regla fija de que a toda mujer se le debe hacer una ecografía transvaginal. Entonces nos podemos complementar con las dos en el caso de que tengamos grandes masas que protruyen hasta abdomen y tal vez no las podemos caracterizar completamente por vía transvaginal, pues tranquilamente podemos tomar nuestro transductor convexo y realizar una ecografía abdominal y complementar nuestro estudio. La ecografía transvaginal va a tener algunos beneficios, usa transductores mejores de más alta frecuencia, la exploración de los pacientes, en pacientes que por ejemplo son incapaces de mantener la vejiga llena, nos permite valorar mejor a las pacientes obesas, pacientes que tengan úteros en retroversión, hay una mejor distinción de lo que son masas anexiales, hay un mejor detalle de las características internas, por ejemplo el endometrio, el cervix, permiten ser valorados de mejor manera. Se debe usar siempre en hallazgos abdominales inciertos para caracterizar de mejor manera una lesión, cuando hay una paciente con una fuerte historia de cáncer de ovario, en sospecha de enfermedades del endometrio y en el caso de los úteros que se encuentran en retroverso. ¿Cuál va a ser la técnica que habíamos hablado? Paciente con vejiga llena, que tape el fondo uterino. Esto nos sirve como una ventana acústica que va a permitir diferenciar de mejor manera las estructuras. También esta vejiga llena nos va a permitir que el intestino se desplace y nos permita ver las estructuras como el útero y los ovarios. El transductor con la frecuencia más alta posible, generalmente nosotros lo que tenemos en la consulta es de 3.5 a 5 MHz, siempre que sea posible de 5 MHz. Entonces, en este caso vamos a tener 2 cortes, el corte longitudinal, el corte transversal, y podemos hacer también movimientos oblicuos. Entonces, el primer corte, para realizar un corte longitudinal en el cual yo veo al útero en su totalidad, yo estoy viendo aquí cuerpo uterino, puedo ver endometrio, puedo ver cervix y la vejiga está tapando completamente el fondo uterino, es una vejiga que está correctamente llena. Si tengo una vejiga demasiado distendida, puede aplastar, puede distorsionar un poco la anatomía, además que le va a generar demasiados problemas a la paciente, malestar. Más o menos se sugiere que la paciente ingiera 500 mililitros de agua antes de realizarse el estudio. Si la vejiga está insuficientemente llena, me va a distorsionar de igual manera, no me va a permitir valorar de forma correcta, sobre todo en pacientes obesas. Para yo tener un corte longitudinal del útero, yo debo colocar el transductor con la muesca hacia la parte de arriba y esta se estará reflejando al lado izquierdo de mi pantalla. ¿Qué veo yo en una valoración longitudinal con el transductor puesto en esta posición? Pues yo veo al útero, veo al cervix, veo la vagina incluso, tengo mi ventana acústica que es la vejiga que me permite desplazar a los intestinos y me permite valorar de forma correcta. En la parte posterior veo al recto.
luego hago un giro de ese corte longitudinal, de ese transductor que se encuentra paralelo a la paciente, yo giro en contra de las manecillas del reloj, y ¿qué puedo evidenciar? Puedo tener un corte transversal del útero. Entonces siempre va a estar el punto, nosotros nos debemos fijar a qué lado se encuentra la muesca, la señal de la pantalla, y eso será a la derecha de la paciente. En este caso, giramos el transductor en contra de las manecillas del reloj, y yo que tenía del corte longitudinal, tengo ahora un corte transverso, me permite medir en esta posición el ancho del útero. Aquí también puedo ver el endometrio. En el caso de acá, por ejemplo, tengo aquí mi ventana acústica, estoy viendo útero, estoy viendo endometrio, es un corte transversal del útero. Como podemos ver aquí, el transductor se encuentra con la muesca siempre al lado derecho de la paciente, y eso se refleja en la pantalla izquierda, al lado izquierdo de la pantalla. Entonces, ¿qué puedo evidenciar yo en un corte transversal? Puedo ver la vejiga, puedo ver el útero y puedo ver los ovarios y el recto. En este caso, por ejemplo, yo estoy colocando el transductor en forma transversal y me permite, en forma longitudinal, y tengo un corte longitudinal. ¿Ya? Puedo ver el útero recostado, puedo ver que está en anteverso, puedo ver el útero, el cérvix, la vagina incluso. Eso sería un corte longitudinal con el transductor que va a estar paralelo a la paciente. En el caso del corte transversal, yo giro en contra de las manecillas del reloj, y ¿qué me permite ver? Me permite medir al útero a lo ancho, me permite ver al útero de esta manera, y si hago una angulación hacia los lados, me permite valorar lo que son los anexos. En el caso de la ecografía transvaginal, que es algo también que usamos mucho en ginecología y obstetricia, la paciente debe tener la vejiga vacía. El transductor que se utiliza tiene una frecuencia de 5 a 7 MHz, incluso algunos hasta 10. Saber identificar igual la muesca del transductor, generalmente se proyecta al lado izquierdo de la pantalla. Debemos colocar siempre un preservativo, gel en su interior para que no haya distorsiones, colocar de forma correcta y introducirlo generalmente primero en forma longitudinal. Si yo tengo con una suave rotación y con una suave angulación del transductor, yo puedo tener un corte longitudinal si entro en línea recta y girando en contra de las manecillas del reloj la muesca hacia el lado izquierdo para mí, lado derecho de la paciente, voy a tener un corte transversal en donde puedo hacer las medidas del útero. Entonces, yo introduzco el transductor transvaginal con un leve movimiento de palanca, llevando la parte que estoy sosteniendo con la mano hacia abajo. ¿Qué puedo diferenciar yo? Puedo diferenciar lo que es útero y puedo diferenciar lo que es endometrio. En el caso de que yo deseo ver cérvix, pues levanto el transductor de la parte en donde la estoy llevando, y con eso yo puedo valorar el cérvix. En el caso de que yo quiera un corte transversal, simplemente giro la muesca antihoraria, es decir, en contra de las manecillas del reloj siempre, y puedo tener un corte transversal del útero. Como podemos ver aquí en esta imagen, nosotros introducimos el transductor, estamos viendo un corte longitudinal del útero, puedo ver útero, varios, giro en contra de las manecillas del reloj, y yo tengo un corte transversal del útero. También me puedo dirigir hacia los costados y puedo ver anexos. Me dirijo, como puedo ver aquí, hacia el lado izquierdo de la paciente y estoy viendo el anexo izquierdo. Mido el anexo izquierdo, me dirijo hacia el otro lado, hacia el lado derecho, y yo puedo valorar hacia un costado lo que es el anexo derecho, anexo izquierdo. Puedo guiarme incluso por los vasos ilíacos, colocar Doppler y justo encima pues yo encontraré a los ovarios. La posición del útero, la posición normal del útero va a ser en anteversión, es decir, ligeramente flexionado hacia adelante. La anteversión, recuerden que era la relación del cuello y de la vagina con el útero, y la anteflexión, en cambio, era la relación, o la flexión era la relación del cuerpo con el cuello. Lo que generalmente yo suelo tener es un útero en anteversión. Si yo veo al útero alejado de la vejiga, que estaría acá hacia el otro lado de nuestra
nuestra muesca que tengo un útero en retroversión. Si yo lo veo como está aquí totalmente doblado el cuerpo sobre el cuello, pues yo tengo un útero retroflexionado. Entonces vamos a valorar de acuerdo a dónde esté la muesca. Si se acerca a la muesca que está al lado izquierdo, yo tengo un útero en anteversión. Si se aleja de la muesca, se aleja de la vejiga que generalmente está acá, yo tengo un útero en retroversión. Si lo veo muy doblado, pues yo tengo un útero anteflexionado si está hacia la muesca, y tengo un útero en retroflexión si se aleja de la muesca de nuestra pantalla. El tamaño y la forma. El útero tiene una forma variable a medida que pasa las etapas de la vida. Entonces yo voy a tener este cuadro, es más para mostrar cómo a través del tiempo entre la nulípara y la paciente menopáusica vamos a ver una disminución de tamaño. Obviamente la multípara va a llevarse el mayor tamaño. Tenemos un estándar, más o menos la paciente nulípara 8 por 5 por 4, y a la paciente multípara le sumaré 1, 9 por 6 por 5 aproximadamente, y vamos a ver que la menopausia disminuye su tamaño, puede medir de 3.5 a 6.5, puede medir de 1.2%, perdón, el anteroposterior y 1.8 el ancho. ¿Cuántas capas va a tener el miometrio? Un miometrio, un útero normal, el miometrio va a ser homogéneo, hipoecogénico, va a tener 3 capas, una capa interna que es la que está directamente relacionada con el endometrio, que le podemos ver aquí como una zona de diferente ecogenicidad en realidad con el resto del útero. Por ejemplo, tiene un poco más de ecogenicidad en realidad y en relación, perdón, a lo que es la capa del centro. Y la capa del centro, la capa intermedia, va a estar separada de la capa externa por esta parte anecogénica que va a corresponder a lo que son los vasos arcuatos. Recuerden que los vasos arcuatos recorren paralelamente desde que ingresan desde las uterinas a nivel del miometrio. Después ingresan como las radiales y al final hacia el endometrio como las espiraladas. Entonces tenemos una capa interna delgada, compacta, hipovascular, es decir, no va a ser tan captante al Doppler, va a tener un halo endometrial, es decir, una zona más hiperecogénica en relación a lo que se encuentra a su alrededor. La segunda capa, que también es homogénea con una ecogenicidad igual un poco mayor, y la última capa que está separada por generalmente estos vasos los vemos, estas zonas anecogénicas que corresponderían a las arterias radiculares, y va a ser menos ecogénica en relación a las 2 capas anteriores, es decir, va disminuyendo esa ecogenicidad, pero le vemos al útero, al miometrio homogéneo, hipoecogénico, generalmente no vemos muchas alteraciones en un miometrio normal. ¿Cómo vamos a medir al útero? Es medir en 3 partes la longitud. Sin embargo, hablábamos de que en la práctica clínica generalmente solo hacemos 2 medidas, una desde el fondo hasta el istmo y una desde el istmo hasta el orificio cervical externo, y sumamos las 2, tenemos la longitud. Para el diámetro antero-posterior yo coloco mis cálipers en la parte más externa cercana al transductor y en la parte más alejada de la pared, como podemos ver aquí. Y para el diámetro transverso giro mi transductor en contra de las manecillas del reloj y tomo un diámetro desde la parte más externa de la pared a la parte más externa de la pared contralateral, y tengo las 3 medidas: longitudinal, antero-posterior y transverso. ¿Cómo voy a valorar el endometrio? No olvidar que el endometrio tiene cambios a lo largo del ciclo. Entonces vamos a ver que en la fase proliferativa vamos a tener un endometrio muy delgado, de 2 a 4 milímetros. Este endometrio va a irse engrosando, va a ser una línea hiperecogénica, de mayor ecogenicidad en los primeros días inmediatamente después de la menstruación. Aquí estamos al final de la menstruación, incluso vemos una área hipoecogénica que pudiera corresponder a sangre. Entonces estamos en la fase menstrual. En la fase proliferativa yo ya veo un endometrio hiperecogénico, una línea blanca, generalmente que no va a estar alterada, que va a ser continua, que va a ser homogénea. Eso en relación a lo que es la fase proliferativa. En la fase secretora, y cuando yo ya estoy cerca de la ovulación, ¿qué voy a tener? Voy a tener una triple capa, voy a tener una zona hiperecogénica que bordea una zona hipoecogénica que correspondería a la parte funcional del endometrio, y en el centro voy a tener una
línea recta de mayor ecogenicidad hiperecogénica, y esto me da el patrón de triple capa. Antes, esto sería antes de la ovulación, llega a medir hasta 8 milímetros. Después de la ovulación, ¿qué pasa con esta capa? Pasa a la fase secretora. En la fase secretora yo voy a ver la capa, voy a ver al endometrio homogéneo, sí, pero con una mayor ecogenicidad, es decir, hiperecogénico. ¿Y cómo voy a medir a mi endometrio? Pues desde la parte más ancha voy a trazar una línea y esa es la longitud, ese es el diámetro de mi endometrio. Entonces, como les había dicho, en las diferentes fases a través del ciclo menstrual, el endometrio va a presentar algunas características. En la fase menstrual va a presentar, o en la fase menstrual, en la fase secretora, en la fase proliferativa inicial, inmediatamente después de la menstruación, ¿qué vamos a ver? Una línea hiperecogénica. Como vemos aquí, línea continua, hiperecogénica, que va a medir entre 2 a 4 milímetros. Entonces, si yo veo un endometrio en esta fase, la paciente menstrua hace 3, 4 días, veo un endometrio de 10 milímetros, pues ya no correspondería a esta fase, puede existir alguna alteración. Si yo en la fase proliferativa, como vemos en estos dos gráficos, yo veo el patrón de triple capa o un endometrio trilaminar que solemos colocar en los informes, entonces, ¿qué vemos? Una línea hiperecogénica que bordea, que está en contacto con el miometrio, que es la zona de unión con el miometrio. Yo veo esa línea más hiperecogénica, veo una zona hipoecogénica como un sándwich, y en la parte del centro veo una línea más hiperecogénica. Y en la fase secretora, después de la ovulación, ¿yo qué veo? Veo una línea ya más bien engrosada, veo una línea hiperecogénica, ya no es parecida a este patrón de triple capa, sino más bien la veo hiperecogénica, homogénea, y va a llegar a medir hasta 14 milímetros. Sin embargo, algunas literaturas incluso 16 milímetros. ¿Y qué va a ser importante? Diferenciarlo de la paciente en menopausia. La paciente en menopausia con terapia de reemplazo hormonal, yo tengo un valor limítrofe de 8 milímetros. Sin embargo, en la paciente que no está recibiendo una terapia de reemplazo hormonal, yo voy a tener un límite de 4 a 5 milímetros. Generalmente va a ser siempre una línea delgada hiperecogénica en mi paciente posmenopáusica. En ocasiones, en la paciente posmenopáusica, yo puedo encontrar una parte en el centro anecogénica, en correspondencia a un poco de líquido. Sin embargo, debemos medir el endometrio sin tomar en cuenta ese líquido, y vamos a ver que se encuentra dentro de los 4 a 5 milímetros en la posmenopausia. El cérvix, ¿cómo se va a ver? El cérvix se ve como dos cilindros hipoecogénicos, y en el centro una línea hiperecogénica que corresponde al canal cervical interno. En ocasiones, cerca de la ovulación, por ejemplo, cuando estamos viendo el moco a nivel del día 14, dependiendo de la ovulación de la paciente, podemos ver esta línea interrumpida por una zona hipoecogénica que correspondería al moco de la ovulación. En el caso de los ovarios, en el caso de los anexos, el tamaño normal de un anexo va a ir de 2.5 a 5 centímetros de longitud por 1.5 por antero-posterior y 2 centímetros de ancho. Y en la paciente menopáusica, igual que el útero, vamos a ver una disminución del tamaño. En la paciente menopáusica puede ser tan pequeña como 2 centímetros por antero-posterior de 5 y por un ancho de 1.5. Debemos valorar siempre el volumen. Colocamos un volumen límite para las pacientes antes de la menopausia en 10 centímetros cúbicos, y en la paciente en la menopausia de 6 centímetros cúbicos. Sin embargo, literaturas nos dan que en la paciente premenopáusica pudiera llegar hasta los 20 centímetros cúbicos de volumen normal. Entonces, el ovario, al igual que el endometrio, va a ir cambiando de acuerdo a esa fase del ciclo. Por ejemplo, en la fase proliferativa o llamada fase folicular, ¿qué voy a ver yo? Voy a ver múltiples zonas anecogénicas correspondientes a folículos que van a tener un diámetro de 2 a 6 milímetros, y que hacia el día 10 yo voy a tener ya una sola de estas zonas anecogénicas que va a tomar la batuta, va a estar más grande, va a llegar a medir 10 milímetros, y eso en relación al folículo dominante. Posteriormente irá creciendo, ya para el día de la ovulación, día 14, yo voy a tener un tamaño variable de entre 18 a 27 milímetros, que estaría en relación ya al folículo dominante.
sabemos el folículo dominante se rompe, ahí existe la ovulación y después ¿qué voy a ver yo? La formación del cuerpo lúteo, el cuerpo lúteo que se presentaba con esta zona, con esta pared engrosada, hipoecogénica, que está circundante a una parte anecogénica, que en ocasiones puede verse incluso sangrante, que puede verse en la parte interna con una zona más hipoecogénica cuando hay un poco de sangrado. Entonces, al igual que el endometrio, el ovario también va a ir cambiando de acuerdo a la fase del ciclo. ¿Y para qué me importa saber a mí esto? Para saber que si yo encuentro tal vez esta lesión a inicio en el día 4, en el día 5, pues ya no es algo normal, es algo que se sale de la fisiología del ciclo ovárico. Entonces, en ginecología y obstetricia, ¿para qué nos va a servir una ecografía tanto transvaginal como abdominal? Para evaluar sangrado uterino anormal, para evaluar una masa pélvica, para ver signos de infecciones, para evaluar anomalías del tracto genital, dolor pélvico, la dismenorrea, los dispositivos, la colocación adecuada, para evaluar anomalías endocrinas como el tan importante síndrome de ovario poliquístico, evaluación del suelo pélvico, el ciclo menstrual, alteraciones del endometrio, del desarrollo de los folículos, en el tratamiento de infertilidad, en detecciones malignas de malignidad pélvica, cuando tengamos una alteración a nivel abdominal que no podemos valorarlo completamente por vía abdominal, pues nos va a servir la vía transvaginal, orientación en algunos procedimientos quirúrgicos, evaluación pre y postoperatoria de estructuras pélvicas, valoración del embarazo, el parto, el puerperio, seguimiento adicional de anomalías detectadas previamente. En el caso de la patología del miometrio, en el caso del miometrio siempre debemos valorar el cuerpo uterino, dar la longitud que ya habíamos hablado, que tomamos una línea en un corte sagital desde el fondo uterino hasta el istmo y desde el istmo al conducto cervical externo tenemos la longitud, el diámetro antero-posterior que lo tomamos desde la parte más alta cercana al transductor hasta la pared inferior del útero y el diámetro transversal al girar nuestro transductor, poner un corte transversal y tomar desde la parte más externa de cada pared. Vemos si las paredes son simétricas o son asimétricas, si la ecogenicidad es homogénea o heterogénea, generalmente lo vemos homogéneo. En el caso de lesiones miometriales, las definimos, son bien definidas, mal definidas, cómo son los bordes de esa lesión. El número de las lesiones, de 1 a 4 las describimos, y son más de 4 describimos las más relevantes. La localización, en dónde está la lesión, en el fondo, en la cara anterior, en la cara posterior, si son miomas, hablábamos incluso de las clasificaciones de la FIGO, el sitio, el tamaño, el diámetro, cuánto es el diámetro antero-posterior, siempre tomar las 3 medidas de la masa, si hay presencia de sombra o no. Entonces, medíamos al útero longitudinal, antero, posterior y transverso. Valorábamos las paredes del útero, si están simétricas como en la parte superior, que es lo normal, si están asimétricas, como podemos ver aquí, aumentadas de tamaño, quizá aquí, por ejemplo, hay un aumento de tamaño simétrico, aquí hay un aumento de tamaño asimétrico. Veo los contornos del útero, veo cómo se presenta, si tiene un contorno regular o si tal vez está alterado por miomas, en algunos casos por masas que pueden alterar este contorno del útero, lo veo irregular o lobulado. En el caso de las masas, describo la masa, cómo es, homogénea, como podemos ver aquí, heterogénea, es hipoecogénica, es hiperecogénica, emite sombra acústica, cómo es la sombra acústica, dónde está la lesión, está en la cara anterior, está en la cara posterior, está en el fondo, está hacia el cervix, en dónde está la lesión. Entonces, en el caso, una de las patologías más frecuentes del miometrio tenemos los miomas. Los miomas pueden tener apariencia variable, sin embargo, en la mayoría de los casos van a ser masas bien localizadas de bordes definidos que pueden ubicarse en varios lugares. Por ejemplo, aquí tenemos una ecografía abdominal, vemos una zona hipoecogénica, casi isoecogénica en relación al resto del miometrio, sin embargo, vemos una lesión bastante definida. En la parte de acá también vemos una lesión definida
definida, con una ecogenicidad tal vez un poco mayor al miometrio, pero vemos también que deja una sombra acústica. En la parte de acá, ¿cómo le vemos a este mioma? Es un mioma degenerado, es una degeneración roja, si podemos darnos cuenta. Aquí está el feto, entonces generalmente recordemos que esa degeneración de los miomas se daba durante la gestación. Entonces, ¿yo qué voy a ver? Zonas anecogénicas en el interior de esa masa bien definida. ¿Cómo va a ser a flujo Doppler? ¿Cómo voy a ver la circulación de esta masa bien definida, circular? Voy a ver la circundante, es decir, alrededor de la masa. Eso también me hace pensar en que se trata de un mioma. Aquí también podemos ver un mioma bien definido con sombra. También en la parte de aquí con un borde calcificado bien definido. En la parte de acá vemos un mioma submucoso. En esta parte bien definido, hipoecogénico, diferente al pólipo, que recuerden que el pólipo podía ser también un tanto hipoecogénico, sin embargo es más bien hiperecogénico. Aquí vemos, por ejemplo, un mioma pedunculado que va a estar fuera del útero, está pegado, pero por esta parte, si aquí colocamos flujo Doppler, vamos a ver la conexión entre la masa y el útero. Entonces, recuerden que también teníamos la clasificación de submucosos, los que se encuentran intramurales y los subserosos, submucosos que se encuentran en el endometrio, los intramurales a nivel del miometrio y los subserosos que están hacia afuera, ya alterando la serosa o el borde del útero. Entonces, según la FIGO también teníamos, pero algunas clasificaciones. En la clasificación de la FIGO, recuerden que hablábamos de 8 tipos de miomas. Por ejemplo, en el mioma tipo 0, que yo puedo verle aquí, en el mioma tipo 0, yo recuerden que era un mioma que se encontraba dentro del endometrio. En el mioma tipo 1 y 2, es un mioma que está el tipo 1 menos del 50% hacia el miometrio y más hacia el endometrio. En el tipo 2, un mioma que sigue siendo submucoso, pero se encuentra más adentrado hacia el miometrio y es más del 50%. El mioma tipo 3, este es un mioma intramural, sin embargo, guarda relación con el endometrio. En el tipo 4 ya es un mioma que solamente está a nivel del miometrio, como podemos ver aquí, no toca al endometrio. En el mioma tipo 5 ya va a ser un mioma que sale hacia la serosa, pero menos del 50%. En el tipo 6 va a ser un mioma que también se encuentra a la serosa, pero va a estar salido más allá del 50%. Es decir, solo menos del 50% estará en el miometrio y más del 50% hacia afuera, hacia la periferia, en la serosa. En el tipo 7 ya es un mioma pedunculado que yo ya lo veo con un pedúnculo que es el que le une al útero. Y recuerden que en este caso nos servía para la exploración, para diferenciar de lo que son masas ováricas, tal vez empujar un poco con el transductor y ver cómo se mueven juntas las dos masas, tanto el útero como el mioma. Y en el caso del tipo 8 es una localización diferente al miometrio, que bien puede ser en el cérvix o bien puede ser un mioma parasitario en otras localizaciones. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos valorar cómo se presenta un mioma como una masa bien circunscrita que deja sombra, que le podemos ver ahí, será un mioma tipo 3, porque está en cierta relación con el endometrio. Vemos que protruye un poco hacia el miometrio, o si le queremos colocar, sería un mioma intramural, si queremos solamente colocarlo de esa manera. En el caso de la adenomiosis, que era otra de las lesiones frecuentes a nivel del miometrio, aquí, ¿qué voy a ver? Podemos tener una adenomiosis difusa. Recuerden que veíamos unas pequeñas zonas anecogénicas menores a 8 milímetros que están distribuidas en todo el miometrio, que pueden estar alterando esta línea miometrio-endometrial, donde vemos unas zonas más hipoecogénicas que están distorsionando a esta parte. En cambio, en la localizada vemos ya más bien un poco más aglomeradas, un poco más constituidas, estas zonas hipoecogénicas que se distribuyen a nivel de todo el miometrio y que dejan una sombra como en ventilador. En el caso de acá veíamos el signo de pregunta, en el cual se ve un engrosamiento. Generalmente la adenomiosis tiene una preferencia por irse hacia la cara posterior, hacia la parte posterior del útero. Entonces, ¿qué vemos? Esta parte posterior más bien engrosada, vemos cómo distorsiona a la línea endometrial y la coloca en forma de un signo de pregunta. En el caso de acá vamos a ver cuáles son las características de una adenomiosis. A veces el diagnóstico ecográfico es un tanto complicado. Sin embargo,
embargo, podemos tener algunas situaciones que nos puedan hacer pensar en que se trata de una adenomiosis. Útero aumentado de tamaño, generalmente asimétrico, con una predisposición hasta a tener una pared posterior más engrosada. Puedo ver zonas hipoecogénicas o anecogénicas en correspondencia a esas glándulas endometriales, porque recuerden que la adenomiosis es la localización ectópica del endometrio dentro del miometrio. Entonces, ¿qué puedo ver yo? Lesiones anecogénicas dentro del miometrio. También puedo ver calcificaciones, me dan esa sombra como un ventilador, como decíamos. En el caso de acá vemos que esas calcificaciones, esas zonas están distorsionando un poco lo que es la unión miometrio-endometrial. Tenemos un flujo Doppler intralesional, es decir, atraviesa ese engrosamiento que estamos valorando, a diferencia del caso de los miomas, que más bien suele estar hacia la periferia. Podemos ver simplemente una línea miometrio-endometrial distorsionada, interrumpida incluso, como podemos ver acá en la parte de abajo. Vemos un engrosamiento difuso, no es focalizado, no es localizado como en el caso de los miomas, sino vemos un útero de paredes asimétricas. Vemos que la pared posterior está más engrosada que la anterior, sin embargo no veo una masa tan delimitada. En el caso de acá igual veo que esta línea miometrio-endometrial o la línea de unión, yo la veo totalmente distorsionada como en el dibujo de acá, y veo un engrosamiento de la cara posterior, veo un útero aumentado de tamaño asimétrico. En el caso de acá más claro todavía, veo estas lesiones, veo estas zonas hipoecogénicas en medio de este miometrio que está aumentado de tamaño. Yo lo veo, la cara posterior está mucho más engrosada que la anterior, pero es un engrosamiento más bien difuso. Y aquí veo un útero totalmente distorsionado, aumentado de tamaño, con unas partes blancas, unas partes hiperecogénicas, unas partes más de una ecogenicidad menor, y veo ese sombra, ese sombreado como en un ventilador, como en el dibujo de acá. Entonces me hace pensar en adenomiosis. Yo veo estos quistes miometriales que también estarían en relación a una adenomiosis, que corresponderían a esas glándulas endometriales dilatadas. Aquí veo una total distorsión de la unión del miometrio con el endometrio, que también me hace pensar en una adenomiosis. En la parte de acá, ¿qué veo? Veo igual un útero aumentado de tamaño de forma asimétrica, que la parte posterior, la simetría se va hacia un engrosamiento más bien de la pared posterior, y coloco el Doppler y ¿qué veo? Veo un flujo intralesional, es decir, dentro de la lesión, no como en el mioma, que más bien lo veo circulante a la lesión. Entonces voy a diferenciar estas dos patologías bastante frecuentes del miometrio. Entonces, el fibroma, ¿cómo lo voy a ver? Bien definido. A la adenomiosis, mala definición. La forma del mioma, redondeado, ovalado, lobulado. En cambio, la adenomiosis no me da una forma, va a ser mal definido. El contorno en el fibroma va a ser un contorno liso, en cambio en la adenomiosis voy a tener una irregularidad. El borde puede ser hipo o hiperecogénico, en la adenomiosis no tengo delimitada la lesión. El sombreado en el fibroma típico, bueno, en ambos casos puede haber sombra, pero sin embargo en el mioma podemos encontrar calcificación que dibuja completamente al borde, entonces voy a tener un poco, voy a delimitar mejor esa lesión y voy a ver esa sombra más bien con la imagen delimitada. La ecogenicidad, en el caso del fibroma puede ser hiper, iso o hipoecogénico, como vimos varias formas de mioma, pero eso sí bastante definido. En el caso de la adenomiosis no hay una uniformidad. Vemos lesiones más hiperecogénicas, hipoecogénicas, los quistes hiperecogénicos, línea subendometrial altera, la línea de unión endometrio-miometrial totalmente alterada. En el caso de la vascularidad, al mioma yo le veo con el flujo Doppler que me capta alrededor, y en la adenomiosis, en cambio, atraviesa la lesión que estoy estudiando. En el caso de la unión miometrio-endometrial, ¿yo qué veo? Esa unión está regular o puede estar, en el caso de los miomas submucosos, separada, es decir, distorsionada, no más que distorsionada, bloqueada, digamos así. En el caso de la adenomiosis, en cambio, veo una línea del miometrio con el endometrio totalmente mal definida, irregular. La interrupción, como decíamos, interrumpida la línea Z, o en el caso de la línea de unión, o en el caso de la adenomiosis, veo totalmente distorsionado, interrumpido, irregular.
El sarcoma, como decíamos, la mayoría de las lesiones que sospechamos malignidad van a tener un flujo aumentado para el Doppler. Sin embargo, el diagnóstico siempre va a ser más bien histopatológico, generalmente después de que ya realizamos el acto quirúrgico. Entonces, pero podemos ver una masa que generalmente no puede diferenciarse tan bien como sería el caso de un mioma. Vemos una lesión circunscrita, los bordes se aprecian bastante bien. Podemos ver también tal vez estas zonas de necrosis como zonas hipoecogénicas, capta más al Doppler, porque recuerden que el mioma lo veíamos más bien en la parte externa, entonces vemos más bien una captación dentro de la masa, pero sin embargo vemos los límites de la masa diferente a la adenomiosis donde veíamos totalmente distorsionada. También nos puede hacer pensar en un mioma que creció rápidamente, pensar la posibilidad de que sea algo maligno. En el caso de las malformaciones arteriovenosas, vamos a ver unas líneas serpiginosas como serpientes dentro de lo que es el miometrio. Muy rara vez van a ser causa de una hemorragia uterina normal, sin embargo se las debe tener en cuenta en el caso de que ya hayamos descartado todas las otras causas. Entonces vamos a ver zonas de baja ecogenicidad, es decir, hipoecogénicas, anecogénicas, y si colocamos el flujo Doppler, vamos a ver este flujo turbulento. En el caso de las malformaciones, recordemos que las malformaciones del útero tenían que ver con alteraciones de los parámetros, con alteraciones de los conductos mesonéfricos. Entonces son dos. Estos conductos no se han formado de forma completa, entonces podemos tener dos alternativas aquí. Si fue totalmente incompleta la formación de los conductos, vamos a tener una hipoplasia o una agenesia del útero. En el caso que se formó solo uno de los dos, vamos a tener un útero de un solo cuerno, un útero unicornio. Generalmente la valoración se la puede realizar con una ecografía 3D para llegar a un diagnóstico más preciso. En el caso de que se dieron problemas en la fusión con esto, en el caso de los problemas en la fusión, ¿qué vamos a ver? Los conductos no se fusionaron completamente, entonces vamos a ver un útero didelfo. El útero didelfo, como podemos ver en la imagen, la separación completa de dos cuernos y va hasta la parte inferior, es decir, tiene dos cérvix y dos vaginas en ocasiones. En el caso del bicornio, solo el 50% de la fusión se dio. Entonces, yo que veo el típico útero en forma de corazón, voy a tener dos cuerpos, pero generalmente yo no tengo dos cérvix, no tengo dos vaginas. En el caso de problemas de la reabsorción, vamos a ver septos. Vamos a ver el septo que en este caso, por ejemplo, en esta ecografía 3D, no lo vemos totalmente separado como acá, no vemos esta gran división entre las dos partes, sino más bien vemos que se encuentran dentro de la zona del miometrio. Y entonces vemos el septo. En el caso del útero arcuato, que en ocasiones se considera incluso como normal, solo vemos una pequeña indentación menor a 1 centímetro que va a estar en la parte superior del fondo. Entonces podemos tener, por falta de la formación de los conductos mesonéfricos, podemos ver lo que es el útero unicornio. En el caso de que tenemos una alteración en esa fusión, ¿qué podemos tener? Un útero didelfo, es decir, tenemos los dos úteros totalmente separados, como podemos ver aquí, indistinguible, y nos puede hacer sospechar tal vez una ecografía en un corte transversal. Vemos estas dos masas, estos dos endometrios que están separados por un borde grueso, pero yo no veo la parte más inferior, entonces bien puede tratarse de un útero didelfo o de un útero bicornio. En el caso del útero septado, yo ya no veo esta división tan grande del miometrio, sino les veo a los dos endometrios mucho más juntitos. Hago la ecografía 3D y miren cómo se ve el fondo uterino y aquí el septo que está dividiendo a las dos cavidades, no en dos cavidades prácticamente, pero un septo mucho más delgado. Ahora, ingreso, sigo valorando mi útero a nivel de cervix. ¿Qué puedo encontrar yo? A nivel de cervix hay poca patología, sin embargo, es a veces, en ocasiones las pacientes se preocupan, incluso al ver estas masas, quistes de Nabot. Los quistes de Nabot son quistes benignos, acumulación de moco, porque se taparon las glándulas del cervix. Podemos verlos de diferentes formas. Son generalmente bastante redondeadas, bien definidas, pueden tener un material totalmente anecogénico, que es lo más común, pero en ocasiones pueden estar infectadas o pueden sangrar y se van a ver más hipoecogénicas. Si colocamos flujo Doppler van a ser masas no captantes, no vamos a ver que captan. Por ejemplo, aquí están colocando flujo Doppler y vemos que estas masas anecogénicas no captan el flujo del Doppler y llegamos al diagnóstico de un quiste de Nabot.
En el caso del pólipo cervical, el pólipo cervical podemos verlo aquí como una lesión bien definida, hiperecogénica dentro del canal del endometrio, con bordes definidos. Generalmente si coloco flujo Doppler es bastante común encontrarme un solo vaso nutricio. Eso me da más todavía el diagnóstico de pólipo. En el caso de que podamos ver al pólipo, al pedículo que sale directamente de los lados del orificio cervical interno, pues yo ya sé que no se trata de un pólipo del endometrio, tal vez que está protruyendo hacia el cervix, sino ya estoy 100% segura de que es un pólipo cervical. En el caso del cáncer de cervix, el cáncer de cervix es muy infrecuente, se ve como una masa de bordes a veces bien delimitados, a veces no tanto, no se puede diferenciar, por ejemplo, de un mioma cervical, bastante difícil, puede tener una mayor captación del flujo Doppler y bueno, generalmente la del cáncer de cervix, el diagnóstico igual va a ser histopatológico. En el caso de la patología del endometrio, lo más frecuente que vamos a encontrar en la práctica diaria, el pólipo endometrial. Entonces, ¿cómo vamos a ver al pólipo endometrial? Generalmente como una lesión hiperecogénica que se valora mejor entre el día 3 al día 5 de la menstruación. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una línea hiperecogénica bastante delgada. Recuerden que en esta fase proliferativa del endometrio yo voy a tener una línea hiperecogénica en forma del endometrio. Entonces va a ser mucho más fácil captar este tipo de lesiones que acá, por ejemplo, que yo ya estoy en una fase secretora en la cual ya veo un endometrio más engrosado y hiperecogénico y que apenas yo puedo ver aquí en el centro al pólipo, que nos va a dar también el diagnóstico, colocar el flujo Doppler, y es muy frecuente y es muy característico de un pólipo poder encontrar este flujo, este único vaso nutricio. Entonces, ¿qué voy a ver yo acá abajo? Como vemos en esta lesión, vemos una línea, vemos este halo más hiperecogénico que envuelve a la lesión. Entonces va a ser mucho más factible que ustedes valoren a sus pacientes en las cuales están pensando en un pólipo endometrial entre el día 3 al día 5 de la menstruación, donde yo ya voy a verle al endometrio como una línea hiperecogénica muy delgada que mide de 2 a 4 milímetros. Entonces va a ser mucho más factible que yo encuentre este tipo de lesiones. ¿Cómo más puedo encontrarle al pólipo? Al pólipo le puedo encontrar también alterando la línea endometrial, como podemos ver aquí, la línea endometrial en el centro. Recuerden, teníamos esta parte que es más bien la parte basal del endometrio, que se veía como una línea muy homogénea, hiperecogénica, no interrumpida. Entonces aquí, por ejemplo, yo veo esta lesión hiperecogénica que me está alterando esa línea y yo pienso en un pólipo. En el caso de acá, el pólipo puede ser tan inespecífico y verse solamente como una hiperplasia de endometrio. Entonces yo mido tal vez, y quizás aquí digo, tiene el señor una hiperplasia de endometrio, pero si yo me fijo bien en esta parte, yo veo una lesión más bien circunscrita. Y si le coloco la flujometría Doppler, pues voy a ver este vaso nutricio muy característico de un pólipo endometrial. Entonces siempre llamar a la paciente en el que estoy pensando un pólipo endometrial entre el día 3 al día 5, que podría ser hasta el día 8 incluso, donde yo tengo un endometrio mucho más delgado, pero generalmente entre el día 3 al día 5 yo tengo un endometrio delgadito de 4 milímetros. Me va a ser mucho más fácil valorar estas lesiones. En el caso de acá igual, veo una línea del endometrio, la línea del centro que está alterada, que está cortada, que está aquí puedo ver una lesión bien delimitada, hiperecogénica, contraria a lo que era un mioma submucoso, que generalmente se ve más bien hipoecogénica. Aquí pongo la flujometría Doppler, aquí veo un power Doppler, está captando ese único vaso nutricio hacia lo que es el pólipo y me refuerza aún más el diagnóstico de un pólipo del endometrio. En el caso de la hiperplasia del endometrio, es otra causa muy frecuente para que los pacientes lleguen a nuestra consulta. Entonces, ¿yo qué voy a ver? En una fase del ciclo donde no correspondería, yo veo una línea endometrial engrosada, una parte del endometrio grueso. Si yo estoy encontrando un endometrio de 12, 13 milímetros al tercer día de la menstruación, cuarto día de la menstruación, estoy hablando de una hiperplasia del endometrio. En este caso veo un endometrio muy engrosado, hiperecogénico, que tal vez si lo marco estará en unos 15, estará más de unos 20 milímetros. En el caso de las pacientes posmenopáusicas, recordemos, paciente posmenopáusica que esté recibiendo hormonas, que esté recibiendo terapia de reemplazo hormonal, yo espero encontrar un endometrio, para decir una hiperplasia endometrial más de 8 milímetros. Paciente que no está recibiendo terapia de
reemplazo hormonal con 5 milímetros o más, yo ya pienso en una hiperplasia del endometrio. En la paciente premenopáusica, yo que voy a tener las fases del ciclo, de las fases del endometrio, tengo la fase proliferativa y la fase secretora. Según el tamaño que habíamos hablado en un inicio, pues yo voy a valorar esta hiperplasia de endometrio. Si yo ya estoy en el día 16, 17 y veo un endometrio de 20 milímetros, pues tal vez sea una buena idea o estaría bien llamarle a la paciente entre el día 3 al día 5 para volver a valorar su endometrio. Si sigue grueso, pues yo ya tengo mi diagnóstico de hiperplasia endometrial. En el caso de las lesiones, se debe tomar en cuenta todo el endometrio para medirlo, a menos que tengamos un mioma bastante circunscrito, entonces ahí la separamos. Una parte el endometrio la medimos y la otra el mioma. En el caso de los pólipos, que generalmente están dentro del endometrio, tomamos una sola medida. ¿Y qué hacemos en este caso? Por ejemplo, en las pacientes, esto es algo tanto frecuente en la paciente postmenopáusica, ver esta línea hiperecogénica y en el centro un poco de líquido. Yo tomo 2 medidas, solamente mido esas líneas hiperecogénicas y ese es el tamaño de mi endometrio. En el caso de acá yo, por ejemplo, veo una hiperplasia adenomatosa, veo una hiperplasia quística, entonces veo que lesiones anecogénicas dentro del endometrio. ¿Y a qué se puede deber? Igual a dilatación de las glándulas del endometrio. En el caso de acá igual veo zonas hipoecogénicas, ya no le veo tan homogéneo a este endometrio y veo esta lesión que puede corresponder a las glándulas endometriales engrosadas o alteradas. Entonces, en el caso de las pacientes postmenopáusicas, por un hipoestrogenismo, ¿qué puedo encontrar yo? Atrofia endometrial. Entonces, ¿qué voy a ver? Una línea muy delgadita, menor a 4 milímetros, que en ocasiones me puede dar sangrados por las microlesiones. En el caso de acá veo un poco de líquido anecogénico en su interior, que es muy frecuente que se presente en esta atrofia endometrial. El caso del cáncer de endometrio. En el cáncer de endometrio no hay una diferenciación tan clara de una hiperplasia de endometrio. Es decir, yo no voy a ponerle como cáncer de endometrio. Tal vez unas lesiones más sugestivas, veo lesiones más heterogéneas, veo partes líquidas, veo una alteración, veo un engrosamiento mayor, paciente postmenopáusico con un engrosamiento mayor a 20 milímetros, muy sugestivo de cáncer de endometrio. Entonces, no va a haber una diferencia clara. Al igual que en todas las patologías malignas, el diagnóstico no me lo va a dar la ecografía, me va a dar la histopatología. En el caso del DIU, en el caso de que estemos valorando dispositivos intrauterinos, los dispositivos intrauterinos generalmente se ven como líneas rectas hiperecogénicas en un corte transversal. También yo pudiera ver los dos lados de la T. En el caso del Mirena, el Mirena recuerden que tiene un capuchón plástico, entonces ya no se ve tan clarito como en el caso del DIU de cobre, sin embargo, de igual manera se lo puede diferenciar. ¿Cuánto vamos a medir? Vamos a medir desde donde termina el dispositivo hasta el fondo del útero. ¿Cuánto debe ser la medida? Menos de 2 centímetros. Si tengo menos de 2 centímetros entre el fondo y el inicio de mi DIU, es un DIU que está bien colocado. Si yo tengo más de 2 centímetros, pues un DIU anormalmente colocado, descendido, en posición incorrecta, como deseen colocar. Por ejemplo, aquí yo veo un DIU que está muy abajo, está a más de 2 centímetros, entonces es un DIU en posición anómala, DIU descendido. Y si no puedo valorar tal vez el fondo del útero porque tengo un mioma grande y obviamente si yo mido el mioma más el fondo del útero voy a tener más de 4 centímetros o 3 centímetros, no es un DIU que esté mal colocado, entonces tomo el fondo del endometrio y lo mido 4 milímetros límite. En el caso del hematometrocolpos frecuente en niñas que no estén menstruando, frecuente en niñas que vienen con ciclos dolorosos, que no estén con la menstruación, que estén en una amenorrea primaria o en pacientes post-cono en los cuales tal vez estenosó el conducto, ¿yo qué voy a ver? Voy a ver un endometrio lleno de un material hipoecogénico y voy a tomar mis dimensiones, voy a reportar el volumen, voy a tomar las 3 dimensiones, me va a dar el volumen y con eso yo voy a poder ir evaluando. En el caso de las pacientes, por ejemplo, aquí veo un útero, incluso está más pequeño que la vagina, aquí está lleno, aquí debe haber un tabique que está tapando la vagina y ya hay, de hecho, el material hipoecogénico ha ensanchado la vagina y se encuentra en la parte, debe haber alguna parte obstructiva a nivel de la vagina que no deja que salga ese contenido de sangre, que no deja que salga la menstruación. Y en el caso de la patología de ovario, muy importante, y como hablábamos, es muy difícil en la patología de ovario dar un diagnóstico
tan certero. Sin embargo, yo debo colocar si es una masa simple o una masa compleja. La masa quística simple generalmente van a ser los quistes funcionales. Entonces, estos se van a mover una lesión de bordes regulares, anecogénica generalmente. Eso es un quiste simple. Un quiste complejo, todo lo que no sea anecogénico y redondito o que no tenga bordes regulares. Puede ser un quiste hemorrágico en el cual yo veo unas lesiones hiperecogénicas, veo bandas, veo fibras delgaditas de color hiperecogénico, en un endometrioma que hablábamos que se veía como la televisión antigua cuando no teníamos el canal. En el caso de un teratoma quístico maduro, yo veía ese nódulo a la mitad que era un poco más hiperecogénico, que estaba formado generalmente por lo que son células de la dermis, etcétera, y otros de componente maligno. Yo ya veo vascularidad, ya veo zonas de papilas, etcétera. Entonces debo aprender. En una pelvis congelada, ¿qué pudiéramos valorar? Tal vez la movilidad. Recuerden que cuando empujábamos el transductor, nosotros veíamos cómo el útero se deslizaba en relación a las estructuras alternas, a las estructuras de los lados. Si yo tengo una pelvis congelada, pues voy a ver que todo se mueve en bloque. Voy a tratar de mover mi ovario y tampoco voy a ver que va a haber movilidad. Eso pudiera tal vez hacernos pensar en que existe alguna alteración, por ejemplo, en el caso de las endometriosis, que es muy frecuente las adherencias del útero hacia la pelvis. Yo empujo con mi transductor y veo cómo todo se mueve en bloque. No se desliza ese útero de forma normal, sino más bien se mueve todo en bloque y yo no tengo una movilidad adecuada del útero. En el caso de los ovarios, ¿cómo voy a medir a los ovarios? Igual voy a tomar las 3 medidas porque es muy importante calcular el volumen en el ovario. En el caso del ovario voy a tomar un borde longitudinal, en el longitudinal, anteroposterior y transverso. Con eso me va a dar a mí el volumen. En el caso, por ejemplo, vamos a medir todo lo que encontremos en el ovario en las 3 dimensiones, excepto en el caso de las papilas, en las cuales vemos más bien solamente el borde inferior y la altura, nada más. Pero en todas las demás siempre las 3, el longitudinal, anteroposterior y el transverso de la lesión. En el caso de los quistes simples, quistes complejos, quiste simple, una lesión anecogénica de bordes regulares, que no le veo nada más, no le veo tabiques, que eran estas cuerdas que cruzaban de una pared hacia la otra pared, hiperecogénicas, que generalmente me van a hacer pensar en que es benigna si miden menos de 3 milímetros este tabique. En el caso de las pacientes que ya miden un poco más de 3 milímetros, son un tanto sugestivas de malignidad. En el caso de acá, todo lo que no sea simple es un quiste complejo de ovario. Ya todo lo que no sea una masa anecogénica de bordes regulares es un quiste complejo. Si yo veo esta parte sólida, yo veo esta papilación, que es un crecimiento del borde de la pared del quiste hacia la periferia de 3 milímetros, pues ya no es un quiste simple, es un quiste complejo. Si yo veo ya una cuerda aquí, si yo veo un tabique, un septo, ya no es un quiste simple, es un quiste complejo. En el caso de acá yo veo estos tabiques incompletos, estos septos incompletos, muy sugestivos de lo que es un hidrosalpinx. En el caso de acá yo veo un tumor sólido. ¿Sólido por qué? Porque más del 80% del tumor de ovario es sólido, veo componente hiperecogénico y captante al Doppler. Va a tener 6 tipos de caracterizar a las lesiones de ovario. Puede ser unilocular, veo una sola bolsita, como vemos aquí, anecogénica, no veo componentes sólidos, y es lo que generalmente se ve en un quiste simple, en un quiste benigno. En el caso de unilocular sólido, veo una sola loculación y puedo ver papilas, puedo ver un componente sólido en su interior. En el multilocular yo ya veo tabiques que me separan y me dan varios compartimentos. En el caso del multilocular sólido, veo esos componentes, esas divisiones, y puedo encontrar un componente sólido, pongo el Doppler y es captante al Doppler. Y la lesión de ovario sólida, que yo voy a tener más del 80% de la lesión, va a ser hiperecogénica y va a ser de componente sólido. Y las no clasificables, en las que no podemos establecer un componente que predomine. Entonces tenemos lo que son el quiste unilocular simple, que generalmente lo vamos a ver en los quistes funcionales, quistes benignos. Quiste simple, todo lo que no es simple, todo lo que no es como esto, es complejo. Todo lo que no le veo como esto, le voy a describir como quiste complejo de ovario.
quiste unilocular simple con componente unilocular sólido, perdón, yo veo el componente anecogénico, pero por ejemplo aquí ya veo una papila, entonces yo ya sé que no es un quiste simple, es un quiste complejo por esta papila. No confundir con un poco de engrosamiento tal vez de la pared que se puede observar en algunas ocasiones, donde este crecimiento va a ser menor de 3 milímetros y no va a ser captante al Doppler. Entonces, en eso también tener un poco de cuidado. En el caso del quiste multilocular simple, yo veo varios tabiques que se encuentran dividiendo esta lesión, ya no veo un solo componente, sino veo esta división que puede tener incluso diferentes contenidos en su interior, bien puede ser anecogénico, hipoecogénico, pero yo no veo componentes sólidos. En el caso del multilocular quístico, sólido, aquí yo veo múltiples áreas anecogénicas, veo esta división de los tabiques, veo áreas sólidas, captantes, entonces es un quiste multilocular sólido, y el sólido en donde voy a encontrar más del 80% de la lesión va a ser en componente sólido con una ecogenicidad mucho mayor. En el caso de la vascularidad, yo debo evaluar qué tan captante al Doppler es esa masa. En el caso 1 no hay flujo en la lesión, generalmente se ven los quistes simples. Puede haber un flujo mínimo, un flujo moderado, que podemos encontrar, por ejemplo, en el cuerpo lúteo. Recuerden que el cuerpo lúteo también captaba el Doppler. En el caso de una masa anexial muy vascularizada, nos puede hacer pensar incluso en malignidad. Entonces, algunos criterios que van a ser subjetivos de un quiste benigno o de un quiste maligno. Yo tengo un tamaño menor a 4 centímetros, es sugerente de benignidad. Quistes más grandes, más de 4 centímetros, sugestivos de malignidad. Componente completamente quístico, sugestivo de benignidad. Componente sólido que va a estar asociado con vegetaciones, con papilas, con tabiques, me hace pensar en malignidad. Márgenes bien definidos, pienso que es benigno. Mala definición de sus márgenes me hace pensar que también es una masa maligna. Presencia de septos, pueden haber pocos septos, o de un tamaño, de una longitud menor a 3 milímetros, de un grosor, perdón, menor a 3 milímetros benignos, pero si yo veo muchos, veo múltiples y sobre todo engrosados, incluso en ocasiones captantes al Doppler, ya me hace pensar en malignidad. El grosor, la pared, como decíamos, fina, menos de 3 milímetros, o gruesa, más de 3 milímetros de los septos, ya me hace a mí pensar en malignidad. Proyecciones papilares, no tengo proyecciones papilares, es una masa simple, no me hace pensar en malignidad. En cambio, las proyecciones papilares pueden estar presentes en los quistes malignos, sobre todo cuando ya son más de 4. Lobulaciones generalmente no se ven en los benignos, y si yo ya no veo lobulaciones, estoy casi segura de que se trata de un quiste benigno. Puede haber lobulaciones en el maligno, pero también vamos a ver el tamaño de los septos. Necrosis que no está presente generalmente en el quiste benigno, pero en el quiste maligno que ya tiene componentes sólidos, yo puedo hacer esa diferenciación entre zonas hiperecogénicas, las zonas anecogénicas, que estarían en relación a necrosis del tejido. Entonces, una lesión quística simple generalmente va a tener que ver con el ciclo normal o con un folículo. Bien puede tomar dos caminos este folículo. Bien puede ser un folículo que reventó, que tuvo su ovulación, y sin embargo después este cuerpo lúteo no involucionó de manera adecuada y se formó un quiste del cuerpo lúteo. Este quiste del cuerpo lúteo se rompió, hubo una hemorragia, un sangrado. Entonces, ¿qué tengo? Un quiste del cuerpo lúteo hemorrágico. Este quiste del cuerpo lúteo bien pudo estar asociado a un embarazo o no. Si tengo asociado un embarazo, tengo un cuerpo lúteo del embarazo que generalmente se va a resolver hasta la semana 12 del embarazo, donde se acaba la progesterona, donde la progesterona va a venir directamente ya de la placenta. Entonces vamos a ver la desaparición generalmente de este quiste del cuerpo lúteo. Ahora, este folículo puede tomar otro camino, puede ser que no se rompió, no se reventó. ¿Qué va a formar? Un quiste folicular. Si el quiste folicular me sangra, pues yo tengo un quiste hemorrágico. En el caso también de los folículos antrales que no tuvieron una regresión adecuada y siguieron recibiendo el influjo de las hormonas, también puede formarse desde ahí un quiste folicular. Entonces, si yo tengo esta lesión bastante de bordes regulares, anecogénicas, yo sé que este es un quiste simple, muy probablemente benigno. Si este quiste simple sangró, ¿yo qué voy a ver? Un quiste hemorrágico. ¿Cómo veo un quiste hemorrágico? Voy a hacer relación. Está a mediados de la mitad hacia adelante del ciclo, muy probablemente quiste hemorrágico, que generalmente se resuelve en entre 4 a 6 semanas, o menos incluso. Entonces, ¿qué veo yo? Veo esta lesión con un borde bastante regular, veo hipoecogénico,
pero yo ya veo aquí unos finos o delgados tabiques que corresponderían a la fibrina de los coágulos. Entonces, yo igual a esta masa sé que es benigna y lo más probable es que sea benigna, pero lo clasifico como que quiste complejo. ¿Por qué? Porque ya no le veo así. Si no le veo así, es un quiste complejo. En el caso de que haya un quiste del cuerpo lúteo, aunque más, bueno, este gráfico más bien sería un cuerpo lúteo, no creo que esto mida más de 3 centímetros. Entonces el cuerpo lúteo se veía como una pared engrosada con el centro anecogénico, captante al Doppler en anillo de fuego, parecido mucho a lo que veíamos en los ectópicos. Entonces hablábamos incluso de que esta lesión del cuerpo lúteo que se presenta al final del embarazo, si yo solo la veo, pongo el Doppler, voy a pensar tal vez en un quiste, en embarazo ectópico. Sin embargo, en el embarazo ectópico, ¿qué tengo yo? Laboratorio, tengo una beta-HCG positiva. El quiste del cuerpo lúteo, que generalmente va a medir más de 3 centímetros y que vemos que es captante al Doppler. Entonces, este es un cuerpo lúteo que no pasó a ser cuerpo blanco, a cuerpo albicans, no se degeneró, se quedó grande, comenzó a crecer un poco más, pero son lesiones que generalmente les damos seguimiento y se resuelven hasta 6 a 8 semanas. En cambio, aquí, ¿qué podemos ver? Quistes de la teca luteínica. Estos quistes de la teca luteínica son quistes multilobulados que tienen tabiques muy delgados, eso sí, menos de 3 milímetros, con contenido anecogénico que van a estar relacionados a niveles altos de beta-HCG. Por ejemplo, esto podemos ver cuando embarazos gemelares, cuando damos una inducción de la ovulación, en pacientes con una mola hidatiforme, que recuerden que ahí teníamos una HCG beta muy elevada. ¿Y cuál tenemos por último? Lo que es alteraciones metabólicas del síndrome de ovario poliquístico. En el síndrome de ovario poliquístico yo tenía criterios. Más de 12 folículos que me midan entre 2 a 9 milímetros, es decir, folículos antrales. Recordemos que estos folículos antrales en el quiste, en lo que es síndrome de ovario poliquístico, no tienen una buena, no captan bien, digamos, lo que es la función de la FSH. Entonces no crecen, se quedan estáticos en ese tamaño y por eso vemos múltiples folículos antrales. Entonces, ¿qué vamos a ver? Folículos de 2 a 9 milímetros que van a estar dando esta forma como de rosario, más de 12 en cualquiera de los dos ovarios, más de 10 centímetros de volumen en estos dos ovarios. Si por A o B encontramos ya un folículo dominante, porque sabemos que las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, si bien no ovulan de forma frecuente, lo pueden hacer. Entonces, si vemos un folículo dominante, esperamos y volvemos a tomar la ecografía entre el día 3 al día 5 y volvemos a valorar. No confundir con un quiste que se encuentra en la etapa temprana, en la fase folicular, donde podemos ver entre 6 a 8 folículos y también nos puede dar esta apariencia. Sin embargo, deben ser 12 folículos de 2 a 9 milímetros, un volumen aumentado, más de 10 centímetros cúbicos y en ocasiones también podemos llevarnos por la hiperecogenicidad del estroma del ovario, que se ve un poco ya más hiperecogénico cuando hay un síndrome de ovario poliquístico, cuando hay un ovario poliquístico. En el caso del endometrioma, que es una lesión compleja, ¿por qué? Porque no la estoy viendo quística, porque no la estoy viendo micogénica, sino la estoy viendo con un componente hipoecogénico, con unos septos muy delgaditos, muy parecido a la televisión cuando nos acabamos de enseñar, a las televisiones en blanco y negro antiguas. En este caso pueden llegar a medir incluso hasta 20 centímetros, son quistes generalmente benignos, pero sin embargo causan muchas molestias a las pacientes. En el caso de la torsión de ovario, que va a estar más relacionada, por ejemplo, en el caso de que tengamos masas ya que superan los 5, los 7 centímetros, por eso la indicación nosotros, generalmente una masa de más de 7 centímetros, nosotros la operamos. ¿Por qué? Porque hay el riesgo de que se torsione ese ovario. Entonces, ¿qué voy a ver yo? Yo voy a ver un ovario muy grande, hipoecogénico, que se ve edematoso. ¿Yo cómo le veo edematoso? Porque si está torsionado el plexo, pues yo voy a tener una disminución en el flujo venoso y en el flujo linfático. Entonces, ¿cómo voy a ver al ovario? Un ovario grande, grueso, ancho, y hacia los folículos se van a ir hacia la periferia. Como podemos ver aquí, un ovario grande, aumentado de tamaño, con folículos hacia la periferia. Entonces yo ya no le veo normalito como un ovario, bueno, en esta parte de acá abajo que estamos viendo una parte del ovario, que tenemos los folículos hacia el centro, sino miren los folículos cómo se han dispersado hacia los lados. Veo un ovario aumentado de tamaño, igual aquí puedo ver la diferencia entre estos dos ovarios. Aquí este ovario me está captando el Doppler normalmente, yo veo aquí este ovario normal, pequeñito, en cambio acá que veo un ovario muy gordito, grande, y los folículos se han ido hacia la periferia. Veo que no capta mucho el Doppler, entonces puedo
puedo estar pensando en una torsión de quiste de ovario y generalmente se acompaña también de la clínica. Paciente con mucho dolor, sobre todo, obviamente, hacia un lado de la pelvis. En el caso de un quiste de paraovario, que generalmente va a estar en esta parte junto al ovario, entonces yo puedo diferenciar, veo aquí al ovario totalmente separado de esta lesión, una lesión generalmente anecogénica, es una lesión simple, generalmente cómo se va a presentar los quistes de paraovario. Generalmente los quistes de paraovario van a ser una lesión incidental, muy pocas veces dan síntomas, sin embargo cuando ya son grandes dan la sensación de peso, de dolor en la parte baja del abdomen, y yo la voy a ver como una masa simple, muy bien delimitada del ovario. En el caso, en cambio, del hidrosalpinx, el caso del hidrosalpinx igual voy a verlo como una lesión serpinginosa en forma de S o en forma de C, con estos tabiques incompletos, y vamos a verla separada del ovario. Por ejemplo, aquí vemos que cada uno está por acá la lesión, la masa, y acá en cambio yo le veo al ovario. En el caso de cuando hay contenido diferente a contenido seroso dentro de la trompa, que ya no sería un hidrosalpinx, bien sería un piosalpinx o en el caso que tuviera sangre igual, hematosalpinx. Entonces yo como le veo a esta lesión más bien hipoecogénica, ya no la veo tan anecogénica como podemos ver acá, y veo estos septos incompletos. En el caso del cistoadenoma seroso, en el caso del cistoadenoma seroso, yo también pudiera confundirme incluso con un quiste simple de ovario, con un quiste folicular. Sin embargo, suelen tener estos septos muy delgados, eso sí, y son masas que generalmente miden más de 8 centímetros. En cambio, los quistes foliculares generalmente, muy raramente, llegan a los 10, 15 centímetros. Cuando ya tengamos una masa folicular, estamos viendo un quiste folicular que mide más de 10 centímetros, pues yo ya puedo pensar que se trata tal vez de un cistoadenoma seroso. El cistoadenoma mucinoso, en cambio el cistoadenoma mucinoso, como lo voy a ver, con múltiples tabicaciones, generalmente menos de 3 milímetros, y vamos a tener un contenido un poco más hipoecogénico, porque recuerden que el cistoadenoma mucinoso tiene en su interior mucina como una gelatina. En la parte del teratoma maduro del ovario, yo que voy a ver es una lesión clásica que hablábamos, el nódulo de Rokitansky, que generalmente se debe a la acumulación de material, puede ser dermis en el centro del quiste, puede haber también unos leves, unos delgados tabiques, unas delgadas fibras cuando hay pelo, puede haber calcificaciones y sombra acústica cuando hay dientes. Entonces es una masa que se va a presentar muy variable, es una masa compleja de ovario. En el caso de los fibrotecomas son masas sólidas de ovario que son benignas, que podemos incluso confundirlas con lo que son un mioma pedunculado, pero en este caso vamos a empujar igual el útero, nos valemos de empujar el útero y vemos cómo totalmente postulado cada uno, no como en el caso del mioma pedunculado que se mueve en conjunto con el útero. Entonces nos puede servir para hacer un diagnóstico diferencial. Para pensar en malignidad, yo muy rara vez puedo decir, es muy raro, imaginólogos que tengan mucha experiencia, obviamente sí van a poderlos llevar a un diagnóstico mejor, pero en el caso de nosotros debemos guiarnos de la siguiente forma. Entonces, si yo veo un tumor sólido irregular, pienso en malignidad. Presencia de ascitis líquida libre, puedo pensar también en malignidad. En el caso de más de 4 proyecciones papilares, también me hace pensar a mí en malignidad. En el caso de un tumor sólido, multilobular, irregular, también me hace pensar en malignidad, y en un caso de que esta masa de ovario sea muy captante de flujo Doppler, también me puede hacer pensar en que se trata más bien de un tumor maligno, y ahí nos valemos de que los marcadores tumorales, también pues el postquirúrgico y el histopatológico, que es lo más importante. Eso en base a la paciente que no está embarazada. En el caso de la paciente que está embarazada, ¿yo qué voy a valorar en el primer trimestre? Tengo algunas estructuras que van a ser muy importantes para establecer diagnósticos. Entonces, ¿qué voy a ver? Yo voy a ver un poco de nomenclatura. Si yo veo solo el saco gestacional en un embarazo en el primer trimestre de una paciente que me llega con amenorrea HCG beta positiva, embarazo de viabilidad incierta, tengo solo un saco. Saco más vesícula vitelina, embarazo de viabilidad incierta, sigue siendo incierto este embarazo. Veo saco, veo vesícula, pero no veo embrión, pero sin latido, embarazo de viabilidad incierta. Llamo a la paciente en unos días más. Saco más vesícula, más embrión y con latido, yo a eso llamo un embarazo viable y ese sería el diagnóstico. Saco que está ya grande, mide más de 2.5 centímetros, 25 milímetros y sin un embrión, yo digo que ese ya es un embarazo no viable.
veo un embrión de 7 milímetros sin latido, embarazo no viable. Útero vacío, tengo que colocar embarazo de localización incierta. ¿Cuándo pongo embarazo ectópico? Cuando estoy muy segura, cuando vi la masa, cuando vi incluso al embrión, se puede decir, el latido cardíaco del embrión, yo estoy muy segura de que ese sea un embarazo ectópico, solo ahí le doy ese diagnóstico al clínico. Entonces, ¿cuáles van a ser algunas de las cosas que vamos a ver en primer trimestre y que me van a servir para mi diagnóstico en la práctica clínica habitual? La primera estructura que va a aparecer en un embarazo intraútero, ¿qué va a ser? El saco gestacional, que va a tener una reacción desigual. Yo veo este doble halo hiperecogénico que entre las dos capas va a tener una parte hipoecogénica. El saco gestacional, ¿en dónde se va a ubicar? Generalmente hacia el fondo del útero, en la parte posterior del endometrio, y va a ser excéntrico, es decir, no va a estar justo en el centro, va a estar hacia un lado, generalmente hacia el lado donde ovuló la paciente ese mes. Entonces ahí hoy ya sé que estoy hablando de un saco gestacional. Esto va a aparecer más o menos entre las 4.5 semanas, entonces es la primera estructura que yo tengo. Yo dato la edad gestacional por saco gestacional a esta edad porque no tengo embrión, entonces voy a utilizar el saco gestacional. Recuerden que el saco gestacional se medía en un diámetro medio que tomaba las tres longitudes, tanto anterior-posterior, oblicua y la longitudinal. Y eso teníamos un promedio y teníamos el tamaño medio del saco. En el caso del saco de la vesícula vitelina. La vesícula vitelina va a aparecer más o menos entre la semana 5.5. La vesícula vitelina va a verse como una zona hiperecogénica muy redondita que va a tener un centro anecogénico. ¿Cuándo tenemos que valorar esta vesícula vitelina? Cuando yo tengo una vesícula hidrópica, más de 6 milímetros. Yo miro mi vesícula, está muy grande, más de 6 milímetros, mala evolución del embarazo. Entonces, no siempre que yo veo una vesícula vitelina, sé que es un embarazo que va a evolucionar de forma favorable, tengo que valorar también su tamaño. Si mide más de 6 milímetros, bueno, yo generalmente ya la veo grande, engrosada, hidrópica, entonces es un embarazo que puede tener una evolución insatisfactoria. En el caso de que vea tal vez una muy pequeñita, normalmente mide 2 milímetros cuando aparece, pero ya hacia la semana 9 va a medir 6 milímetros. Entonces, si yo veo una vesícula vitelina pequeñita de 3, 4 milímetros, también mala evolución del embarazo. Si yo veo una vesícula vitelina blanca, completamente hiperecogénica, calcificada, mala evolución. En el caso del embrión, el embrión va a aparecer aproximadamente a las 6 semanas de amenorrea como una parte más hiperecogénica, como un anillo de boda, se puede decir, alrededor de lo que es el saco vitelino. Entonces yo aquí ya voy a tomar el LSR, yo ya veo aquí embrión hacia un lado. Luego voy a medir lo que es para datar en la edad gestacional en el primer trimestre, voy a tomar la medida del LSR. El LSR, recuerden, corte sagital del embrión, corte sagital del feto. Yo voy a ver líquido entre la barbilla en una posición semiflexionada del feto y voy a tomar la parte más externa de la cabeza hacia la parte más inferior de este feto. Yo voy a tener mi LSR. En los embarazos más precoces, en los cuales no puedo diferenciar también al embrión, pues voy a tomar la parte más externa del embrión, como podemos ver aquí. No podemos diferenciar mayor cosa, entonces voy a tomar mi medida entre los dos extremos más distantes. Para yo diagnosticar un embarazo gemelar, generalmente lo hago antes de la semana 14. ¿Yo qué voy a ver? Voy a ver el signo de la lamba o el signo de la T, o el caso del signo de la lamba. Yo que veo una parte inferior mucho más gruesa, porque aquí que voy a tener dos amnios que se están uniendo. Tengo dos placentas, dos amnios. Entonces, generalmente va a ser bicorial, biamniótico, ¿no es cierto? En el caso del monocorial, como yo veo, o en el caso, bueno, puede haber incluso una sola placenta, pero hay dos amnios, entonces yo voy a ver un bicorial. En el caso del monocorial, ¿qué voy a ver yo? Una membrana mucho más delgada, en forma de T, este es el signo de la T también, entonces yo voy a saber que no hay dos amnios, sino hay uno solo, entonces tengo un monocorial. En el caso de lo que es tamizaje de algunas aneuploidías, también hablábamos un poco de lo que es la translucencia nucal. La translucencia nucal igual se va a tomar en un borde, en un corte sagital que abarque lo que es la parte superior del feto. Yo voy a poder diferenciar algunas estructuras para saber que estoy bien localizada. La punta del hueso nasal, voy a ver el maxilar superior, voy a ver el diencéfalo, aquí por ejemplo los ventrículos laterales, el diencéfalo generalmente, y voy a trazar mi línea entre estas dos líneas
hiperecogénicas. Tener mucho cuidado de no confundirnos con el apneus. Voy a trazar, hay tablas para ver la normalidad de esto dependiendo del LCR. Lo más importante, un LCR de 45 a 84 milímetros, ahí yo hago mi translucencia nucal. Si ya está muy grande, pues ya no lo haría, y igual en fetos muy pequeños me puede dar alteraciones. En el caso de que tengamos una menor de 3, generalmente hasta 2.5 nos quedamos tranquilos, pero tenemos tablas para ver que esa TN sea normal. En el caso de la datación, cuando no tenemos una paciente y sabemos que no todas las pacientes tienen una ovulación justo en el día 14, pues nos podemos valer de la ecografía. Si yo tengo un LCR menor a 84, es mucho mejor datar por LCR. Si yo tengo un LCR entre 84 y un DBP menor a 60, yo hago una datación por DBP. Si yo tengo un DBP mayor a 60, pero tengo una FUM más confiable, pues me guío más bien por la FUM. Pero si tengo una FUM que no es confiable y un DBP menor a 85 milímetros, yo me guío por el DBP. Si yo tengo un DBP ya grande, más de 85 milímetros, prefiero tomar otras biometrías como el perímetro cefálico o la longitud del fémur para la datación de edad gestacional. Algunos signos de mal pronóstico para una evolución desfavorable del embarazo en el primer trimestre, ¿cuáles van a ser? Un LCR mayor a 7 y yo no veo latido cardíaco. Un diámetro medio del saco mayor a 25 milímetros y yo no veo embrión. La ausencia de embrión con latido después de que ya pasaron 2 o más semanas de una exploración en la que yo vi un saco gestacional pero sin un saco vitelino. En el caso de ausencia de embrión con latido, cuando yo ya le llamé a la paciente 11 días o más después de haber visto un saco gestacional y un saco vitelino, recuerden que el embrión crece 1 milímetro por día, entonces generalmente si yo ya le llamo a la paciente en 11 días, pues ya debería ver al menos embrión, o si veo un embrión tal vez de 3 milímetros y yo sé que a los 7 milímetros yo ya debería haber latido, pues le llamo a la paciente en 7 o 8 días. En el caso de un embarazo que yo vea, esté presumiendo una mala evolución, pero todavía no digo es un embarazo fallido, una longitud cráneo-caudea de menos de 7 milímetros y sin latido, un diámetro del saco gestacional que no llega todavía a los 25 milímetros y que todavía no tengo embrión, una ausencia de embrión con latido después de menos de 15 días de que yo ya vi saco vitelino, la ausencia de embrión con latido después de 7 a 10 días después de una exploración que mostró ya un saco gestacional, un saco vitelino. Recuerden que después del saco vitelino, el saco vitelino aparece a las 5.5 semanas, yo a las 6 semanas ya debería ver embrión. Si le llamo a la paciente a los 10 días y todavía no veo embrión, pues algo está mal. Ausencia de embrión 6 o más semanas después de la fecha de la última menstruación, un apneus vacío, es decir, un saco grande, yo no veo embrión, saco vitelino agrandado que mida más de 7 milímetros, me dice aquí, o más de 6 milímetros, saco gestacional pequeño en relación al tamaño del embrión, yo veo un embrión aglomerado ahí dentro de un saco pequeño, también signo de mala evolución. En el caso del aborto, teníamos varias formas de clasificar al aborto. Entonces, el aborto es una patología que siempre la vamos a tener en la práctica clínica, que son cosas de todos los días. Entonces, ¿cómo voy a ver yo una amenaza de aborto? Amenaza de aborto, paciente que me llega con sangrado en poca cantidad, cólico, un dolor tipo cólico, paciente que tiene el cervix cerrado a la valoración, y yo que veo, puedo ver que un hematoma subcorial o un hematoma retrocorial, si ya puedo ver placenta, si tengo un hematoma subcorial y yo puedo precisar si ese paciente va a tener una buena evolución o mala evolución. Un hematoma se ve como una zona hipoecogénica que está detrás del corium, y yo qué puedo ver, si es más del 50% dividido a mi embarazo en 4 partes, si yo veo que que está más allá del 50%, pues es muy probable que sea una evolución desfavorable y que pase a un aborto en curso o un aborto completo, incompleto, etc. ¿Cómo veo yo un aborto en curso? Un aborto en curso veo a la bolsita bajando ya por el endometrio. Muy importante diferenciar de qué hablábamos en alguna clase del embarazo ectópico cervical. Entonces, si yo muevo igual, me ayudo moviendo el transductor, puedo ver que este saco se balancea, se mueve, tiene movilidad, etc. Si yo voy a ver un saco que ya está bajando hacia el cervix y en las evaluaciones posteriores de la ecografía, yo ya voy a ver que se expulsó completamente. En el caso, por ejemplo, de un aborto incompleto,
En el caso del aborto incompleto, ¿yo qué veo? Material heterogéneo dentro del endometrio, en ocasiones o en la mayoría de los casos captante al Doppler incluso, y que veo más de 15 milímetros de grosor. Trazo ese grosor, veo más de 15 milímetros, aborto incompleto, menos de 15 milímetros, aborto completo. En el caso del aborto diferido, que es un embarazo que no progresó y se quedó retenido dentro del útero, no veo modificaciones cervicales, puede haber un embrión sin latido, puede haber un anembrionado con un saco más de 25 milímetros sin embrión que se quedó retenido, puede haber un embrión de 7 milímetros sin latidos, un embarazo anembrionado. Entonces, el otro tipo de aborto. Y el último tipo de aborto, un aborto séptico, que es en el contexto de una paciente que va a estar con fiebre, malestar, dolor, secreción fétida, y que yo, ¿qué puedo ver? Un endometrio heterogéneo, anormalmente engrosado, captante al Doppler, que puede tener zonas de gas como zonas hipoecogénicas con sombra, pero puedo yo ya tener un diagnóstico de un aborto séptico. En el caso del embarazo ectópico, que también es otra patología frecuente que se puede presentar en el primer trimestre, ¿cuál va a ser un signo bastante sugestivo? El signo de la dona que hablábamos en un principio, que va a ser una lesión compleja de anexos, que va a verse con una pared bastante engrosada, hiperecogénica, con un centro anecogénico, que si yo le pongo al Doppler me capta flujo Doppler como un anillo de fuego. Aquí incluso yo veo un embrión, entonces aquí yo sí puedo decir es un embarazo ectópico, porque yo estoy viendo el embrión y estoy viendo que está fuera del útero. Aquí, por ejemplo, lo estoy viendo en la trompa. En el caso de acá también veo, para diferenciar, tenemos diferentes formas. Recuerden, teníamos el embarazo ectópico tubárico, que generalmente va a estar en más del 80% a nivel de la ámpula. Tengo el embarazo ectópico del intersticial, tengo el embarazo ectópico de la cicatriz de la cesárea, tengo el cervical, etc. Entonces, por ejemplo, aquí yo veo, en todas les voy a ver cómo esta lesión. Generalmente se va a presentar como una lesión de bordes de paredes gruesas, hiperecogénica, captante al Doppler, con flujo en anillo de fuego. Que aquí, por ejemplo, para diferenciar que no es de ovario, aquí en ovario también estoy viendo un cuerpo lúteo. Entonces, ¿yo qué hago? Empujar igual mi transductor y veo que está aparte del ovario. Acá, por ejemplo, veo un saco, un pseudo saco. Recuerden que el saco gestacional no va a estar totalmente en el centro del endometrio, sino va a estar más bien excéntrico hacia alguno de los dos lados. No una excentricidad exagerada, pero sí le voy a ver un poco desviado hacia un lado. En cambio, aquí, ¿qué veo yo? Una zona hipoecogénica alargada, de borde sí hiperecogénico, pero no le veo esa reacción desigual, entonces es un pseudo saco. Y aquí que veo yo, un embarazo que está a nivel del cervix, entonces tengo un embarazo cervical. En el caso de acá, por ejemplo, yo en un corte transversal estoy viendo esta masa compleja, esta masa con un contenido una parte hiperecogénica que está más bien hacia uno de los cuernos del útero. Entonces, ¿qué tengo? Un embarazo ectópico intersticial. Y en el caso de acá, ¿qué tengo yo? Un embarazo de la cicatriz de la cesárea. Yo aquí veo que estamos justo a nivel del istmo del útero. Entonces, estoy viendo aquí esta lesión y cómo le voy a diferenciar yo de que no sea un aborto en curso, que también hablábamos, que le veíamos a la bolsita bajando por el endometrio. Entonces yo empujo con mi transductor y veo que esta masa se mueve con el ovario. Se mueve con el ovario, se mueve con el útero, se mueve todo en conjunto. Entonces, ¿qué voy a pensar? Que está ahí pegada, retenida, eso es un aborto, es un embarazo ectópico de la cicatriz de la cesárea. En cambio, si yo veo un aborto en curso, pues aparte de la clínica que voy a tener, pero bueno, en ambos casos pudiera haber sangrado, pues en el embarazo que está abortando se va a ver la movilidad del saco. El saco se mueve. En el caso de la enfermedad trofoblástica, ¿cómo veía yo a la enfermedad trofoblástica? Como áreas quísticas, con un útero aumentado de tamaño para las semanas de amenorrea, con un HCG beta altísimo. Recordemos que el HCG beta alcanza su apnea hacia la semana 2 y luego comienza a disminuir. Entonces voy a ver una HCG beta muy elevada, un útero grande, aumentado de tamaño, una paciente con una metrorragia. Voy a ver estas áreas quísticas como panal de abeja o como tormenta de nieve. Puedo tener dos tipos de mola. Puedo tener una mola completa, como vemos aquí. Vemos una total degeneración hidrópica de la parte interna del útero. En el caso de acá vamos a tener una mola incompleta. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo al feto. Veo una placenta grande, una placenta aumentada de tamaño con estas zonas hipoecogénicas como un panal de abejas, pero también le puedo ver aquí al feto. Y algo que es muy característico
porque esta HCG-beta está tan elevada, puedo encontrarme a los luteomas o a los quistes de vateca luteínica que veíamos en la valoración de ovario, como quistes anecogénicos con tabiques delgados, menos de 3 milímetros, que pueden alcanzar a medir hasta 12 milímetros incluso. En el caso de acá, ¿qué veo yo? Una degeneración más bien maligna, ¿ya? Pero, sin embargo, ¿cuándo puedo pensar esto? Cuando tuve una enfermedad trofoblástica, estoy haciéndole los controles de HCG-beta a mi paciente y se quedó en meseta, ya le he ido 3 veces y en meseta no ha descendido en las próximas semanas. Y yo veo más bien una elevación incluso, entonces, ¿qué puedo pensar? Que me estoy enfrentando a una neoplasia trofoblástica gestacional, en donde yo voy a ver también un flujo aumentado, el flujo Doppler. En el caso del segundo trimestre y tercer trimestre hablábamos mucho de lo que es la biometría, es importante valorar lo que es el crecimiento fetal adecuado. Veíamos mediante 4 diámetros, que era el diámetro biparietal, el diámetro de la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud de las diáfisis del fémur. Tengo estas 4 medidas que me ayudan a establecer el peso del paciente y que después yo le voy a llevar a una tabla de percentiles y voy a ver si el bebé está creciendo o no en el percentil adecuado. Entonces teníamos 3 medidas que íbamos a tomar. La primera medida que pedíamos a nivel de la cabeza del feto, que teníamos el diámetro biparietal. En el caso del diámetro biparietal tenemos algunas estructuras que debemos identificar. Entonces, ¿qué vamos a ver? Lo más importante, cabo del septum pelúcido, los tálamos, puedo ver la hoz del cerebro, puedo ver el tercer ventrículo como una parte hipoecogénica en medio de esta hoz, de esta zona hiperecogénica. Puedo ver también los pedúnculos cerebelares como una flecha que apunta hacia la parte occipital. Puedo ver también aquí, por ejemplo, a nivel de los atrios, el plexo coroideo, pero las estructuras que ustedes deben diferenciar, cabo del septum pelúcido, los tálamos, y trazamos mis líneas, desde la parte más externa, más cercana al transductor, desde la tabla externa de la calota hasta la tabla interna. Yo ahí tengo mi diámetro biparietal, debo ver que la cabeza sea simétrica, que hay una continuidad de los huesos del cráneo, y la circunferencia cefálica, como la trazo en cambio, coloco al elipse justo por las tablas externas de la cabeza fetal y ya tengo mi circunferencia cefálica. Ahora, en el abdomen, ¿qué voy a poder identificar yo? En el abdomen voy a ver que el abdomen sea lo más redondo que yo pueda, que sea posible. En el caso de la columna debe estar ubicada hacia las 3 o hacia las 9. Debo ver estómago, debo ver aorta hacia la izquierda, puedo ver cava hacia la derecha, delante de lo que es la columna vertebral. Veo un recorrido corto de la arteria umbilical y yo sé que ahí está mi trazo, coloco mi elipse, tomando en cuenta aquí sí lo que es la grasa subcutánea y la piel. En cambio acá, por ejemplo, en la circunferencia cefálica yo trato de ir lo más pegada a la calota. Acá en cambio sí tomo en cuenta lo que es la piel y el tejido celular subcutáneo. Y en la parte del fémur, yo voy a tomar únicamente en cuenta las diáfisis, sin tomar en cuenta las epífisis, sobre todo las epífisis del fémur que se ven ya osificadas más o menos a la semana 34. Yo voy a ver la osificación de la epífisis del fémur, de la epífisis distal, entonces podemos estarnos confundiendo. Sin embargo, de diáfisis hasta donde termina la diáfisis. Y yo tengo las 3 medidas que me van a dar el peso y la estimación del peso fetal para mi feto. Y aquí yo puedo tener 2 tipos de alteraciones. Bien puede irse hacia una restricción de crecimiento donde el feto no va a alcanzar su tamaño o su peso adecuado. Yo tengo mis tablas, hablábamos de la tabla de Hadlock, que es la que menos se equivoca solo por 3 percentiles. Entonces, en ese caso, ¿qué vamos a ver yo? Yo si tengo un percentil yo tengo un peso del feto bajo el percentil 10, yo tengo un problema de crecimiento, estoy viendo un feto restringido para la edad gestacional. Bien puede ser un feto pequeño si solamente tengo un peso bajo el percentil 10, pero tengo flujometrías Doppler normales. Si yo tengo un feto bajo el percentil 10, pero tengo ya una flujometría Doppler alterada, pues yo tengo una restricción de crecimiento intrauterino. Si yo tengo un feto que está debajo del percentil 3, yo ya tengo una restricción de crecimiento intrauterino, esté o no esté alterado el Doppler. En el caso del feto grande para la edad gestacional, yo veo un feto que está sobre el percentil 97, yo ya estoy hablando de un feto grande para la edad gestacional. Cuando lo llamo macrosómico, cuando nace y pesa más de 4.000 gramos.
¿Y cómo medíamos? Otra cosa que podemos medir ya en segundo o tercer trimestre sobre la semana 16 es el índice de líquido amniótico. ¿Cómo voy a medir yo el índice de líquido amniótico? Voy a hacer un trazo imaginario desde la sínfisis del pubis hacia el fondo del útero y voy a hacer mi trazo de en cuatro cuadrantes y lo voy a tomar de forma perpendicular con el transductor paralelo a la madre en los 4 bolsillos y tomo la longitud vertical más grande. Por ejemplo, aquí estoy tomando el bolsillo 1, los 4 bolsillos y sumo. Por ejemplo, aquí tengo un índice de líquido amniótico de 12 que está dentro de lo normal. Entonces, en el caso, perdón, aquí me he equivocado, no es de lila, esto es del bolsillo único. En el caso de lila es de 5 a 24, lo que es el líquido amniótico. Si tengo menos de 5, oligohidramnio. Si tengo más de 24, es un polihidramnio. En el caso de la columna máxima vertical, entonces aquí sí, yo mido la columna que me parece a mí más grande, libre de partes fetales, que esté solamente líquido, y yo mido, tomo desde la parte más vertical, lo más vertical que sea posible. Tengo normal si tengo un bolsillo único de 2 a 8 centímetros. Anormal si tengo menos de 2 centímetros, tengo un oligohidramnio. Si tengo más de 8 centímetros, pues tengo un polihidramnio. Entonces aquí estoy realizando mis medidas, aquí estoy realizando un índice de líquido amniótico perpendicular, estoy tomando los 4 bolsillos de líquido amniótico sin tomar en cuenta partes fetales, estoy aquí con un ILA de 28, entonces aquí yo que tengo un polihidramnios. Aquí en este caso del bolsillo único estoy midiendo, tengo un bolsillo o columna única vertical de 10.6, tengo igual un polihidramnios. Acá en cambio veo aquí las partes ya subjetivamente, nomás yo ya veo un feto apelotonado, con poco líquido, sin embargo mido. Puedo incluso colocar el flujo Doppler para no confundirme, porque el cordón umbilical en ocasiones se ve anecogénico, pudiera confundirme tal vez con líquido. Sumo igual esos 4 cuadrantes, aquí por ejemplo veo que me da un hilo de menor a 5, está de 4.2, entonces tengo un oligohidramnios. Acá igual estoy midiendo, si tuviera bolsillo único, por ejemplo aquí solo tomando en cuenta el bolsillo Q, el 1, yo tengo 1.17 debajo de 2, si yo estoy haciendo por bolsillo único, igual tengo un oligohidramnio. En el caso del cordón umbilical, el cordón umbilical, recuerden, tiene 2 arterias, una vena que le puedo ver yo a la flujometría Doppler, la arteria siempre va a ser la que pulsa, la que está brillando. Entonces yo puedo tener algunas alteraciones a nivel del cordón que son muy frecuentes. Por ejemplo, la inserción marginal. Esa inserción marginal es cuando el cordón, por ejemplo, como en esta ecografía, donde yo le veo a la placenta hacia un lado, yo le veo aquí al cordón umbilical adherido a menos de 2 centímetros del borde placentario, una inserción marginal. ¿Por qué es importante? Porque puede progresar a una inserción velamentosa, y una inserción velamentosa puede poner en riesgo la vida del feto y de la madre porque da mayor riesgo de sangrado. En el caso de acá yo ya veo una inserción velamentosa, el cordón umbilical está totalmente ubicado fuera de la placenta. Yo no le veo en la placenta, está fuera de la placenta, está insertada a nivel de las membranas. En el caso de acá, en cambio, veo ya una vasa previa. En este caso, los vasos del cordón umbilical, los vasos de la placenta se han ubicado a nivel del orificio cervical interno, muy relacionado con la hemorragia postparto, una hemorragia catastrófica que puede poner en riesgo la vida de la madre y del feto. Acá veo un accidente del cordón, un nudo verdadero del cordón, en donde yo veo ese entrecruzamiento de los vasos, y aquí me va a ser muy útil la flujometría Doppler. Aquí veo un cordón liso, no tiene los espirales normales que solemos ver, como por ejemplo acá arriba en el cordón, y recuerden que estas espirales le daban protección al cordón umbilical, entonces podemos tener más riesgo de hipoxia. Y en el último que estamos viendo, un cordón nucal, que es la colocación del cordón alrededor del cuello, generalmente es benigno, pero va a tener mucho que ver con el número de vueltas en el que esté enredado el feto, y si nos interrumpe o no la labor de parto. A la placenta, ¿cómo le voy a ver? A la placenta le voy a ver como una lesión hipoecogénica homogénea que generalmente se va a orientar hacia el cuerpo uterino o hacia el fondo, porque generalmente el cuerpo uterino o el fondo son lugares donde existe una mejor vascularidad. Sin embargo, también podríamos ver alteraciones en la localización de la placenta, por ejemplo, en el caso de las placentas previas. Esto generalmente es porque la placenta busca hacia donde hay mayor vascularización. Entonces, por ejemplo, en la cesárea tenemos un poco más de vascularización, y hacia la cicatriz tenemos más colágeno, entonces como que tiende a irse hacia allá abajo.
Entonces, ¿qué variantes podemos tener de la placenta? La placenta puede ubicarse en la cara anterior del útero, tengo una placenta anterior. Si se ubica en la parte posterior, tengo una placenta posterior. Si se fue hacia el fondo, generalmente cuando está hacia el fondo, ¿yo qué veo? Le veo como una C. Entonces, si está más orientada hacia la parte superior, pues yo tengo una fundita anterior. Si está hacia la parte inferior, perdón, esta la de C, es la del fondo. Fundica posterior, fundica anterior, dependiendo hacia dónde veo yo más mi masa placentaria. Y también podíamos ver ya la placenta en diferentes estadios alrededor del embarazo. Entonces teníamos desde el estadio 0 hasta el estadio 3. El estadio 0, que generalmente se encontraba antes de la semana 18, y yo le veo a la placenta como una masa homogénea, sin calcificaciones, con bordes regulares, sin indentaciones. Ya hacia la semana, hasta la semana 28, desde la semana 19, ¿yo qué puedo ver? Puedo ver estos ligeros cambios en la forma del borde de la placenta y ya veo algunas clasificaciones, estoy hablando de una placenta grado 1. Si yo ya veo en cambio esta placenta que está aquí, por ejemplo, ya lo veo con unas indentaciones más grandes, signos como de comas, entonces, y veo ya más calcificaciones, pues yo estoy hablando de la placenta grado 2, que generalmente se encuentra hasta la semana 36, 38. Y la placenta grado 3, que ya se ven múltiples calcificaciones, yo les veo a los cotiledones muy bien diferenciados y van a hacer estas indentaciones, van a cruzar hasta la parte basal de la placenta. Entonces yo que estoy hablando de una placenta grado 3, que generalmente se encuentra ya hacia el final del embarazo, semana 39. En la placenta también voy a ver algunas alteraciones morfológicas. Yo puedo ver una placenta circunvalada. Recuerden que la placenta circunvalada tenía 8 amnios y 8 corios que formaban un anillo en su parte excéntrica y me daban esta apariencia aquí un poquito más de un contenido anicogénico, de una condensación hacia las esquinas, hacia los bordes de la placenta y que van a hacer que se levanten. En estos casos, en estas alteraciones de la forma de la placenta, ¿por qué van a ser importantes? Porque se relacionan más con lo que es retención de restos placentarios y también con hemorragia postparto. En el caso de una placenta bilobulada, ¿qué voy a ver yo en una placenta bilobulada? Voy a ver dos masas placentarias, pero generalmente van a ser del mismo tamaño y se van a unir en el centro. Generalmente este centro se dividió entre dos placentas, bien sea por una mala inserción, mala perfusión, etcétera. Pero yo ¿qué voy a ver? Voy a ver dos masas placentarias que van a tener casi el mismo tamaño, como podemos ver aquí, placenta 1, placenta 2 y generalmente en el centro el cordón umbilical. Y si esto está al nivel del cervix, pues yo pudiera tener una base previa si justamente se está ubicando la parte central hacia el orificio cervical interno. ¿Y qué más tengo? Tengo una placenta subcenturiada, que es una placenta accesoria, también le conocemos. Es una placenta mucho más pequeñita. Ya tenemos, por ejemplo, aquí en esta imagen, la placenta, la masa placentaria grande. Pero yo que veo a un lado, veo otro contenido muy similar al de la placenta grande, que es más pequeñito y que generalmente se relaciona mucho con la retención de restos placentarios. En el caso de acá, una placenta pequeña, membranácea, es una placenta muy delgadita que generalmente mide menos de 2 milímetros y suele abarcar una mayor área del interior del útero. Entonces igual se relaciona más con hemorragia postparto, retención de restos placentarios. Entonces, por ejemplo, aquí yo veo una placenta muy delgada, no medirá más de 2 centímetros, una placenta membranácea. En el caso de las inserciones anómalas de la placenta, o más bien de la localización anómala de la placenta, ¿yo qué puedo ver? Una placenta previa que puede ser o oclusiva o no oclusiva. Generalmente se la clasifica así, pero nosotros en la práctica todavía utilizamos algunos términos como la de inserción baja, como la marginal. Aquí, por ejemplo, vemos los dos tipos de placenta no oclusiva. Esta placenta, por ejemplo, está entre 0.5 a 2 centímetros del orificio cervical interno. Yo como la llamo placenta de inserción baja. En el caso de la placenta que me va a llegar hasta el borde, como vemos aquí, al borde cervical del orificio cervical interno, yo como la conozco, placenta no oclusiva marginal. En el caso de acá, en ambos casos veo que está llegando al OSI y lo traspasa. Si yo veo que lo traspasa, pero no completamente, tengo una no oclusiva parcial. Y si una oclusiva parcial. Y si la tapa totalmente el orificio cervical interno, yo tengo una placenta oclusiva total. ¿Cuál es la importancia de valorar siempre la inserción placentaria? Generalmente estas placentas previas tienden a hacer algún grado de acretismo placentario.
En el caso del acretismo placentario, ¿qué voy a ver yo? Yo voy a ver, generalmente se relaciona mucho con lo que son cesáreas, entre más número de cesáreas, más riesgo de acretismo. En una placenta previa que tenga antecedentes de cesárea, más riesgo todavía para un acretismo placentario. Paciente que tenga 3 o 4 cesáreas, siempre valoro cómo está la placenta, sobre todo si es una placenta anterior, qué tan introducida a nivel del miometrio está. Por ejemplo, aquí, ¿qué veo yo? Un signo de acretismo placentario. Veo que mi miometrio está muy delgadito, veo que se ha perdido esa zona de diferenciación de la placenta que generalmente le vemos en la parte posterior como una zona hipoecogénica, pues ya no le veo a esa zona, la zona de mi tabú, yo le veo que pasa directamente hacia el endometrio, no veo una diferenciación clara. ¿Y qué veo aquí? Zonas hipoecogénicas como lagos venosos, perdón. Si yo pongo el flujo Doppler, que veo un flujo Doppler aumentado a nivel de estos lagos venosos. ¿Y qué veo yo acá adelante? Y es muy útil realizar en este caso, por ejemplo, hacer que la paciente llene la vejiga, y así yo veo si hay tal vez infiltración hacia la vejiga, que ya estaríamos hablando de una placenta percreta. Recuerden igual que la placenta, el acretismo placentario puede ser de dos formas. La creta, que es la más leve, digamos así, hay una inserción anormal de la placenta, anormalmente adherida. Puedo ver una placenta increta que ya está más allá del miometrio, y puedo ver una placenta percreta cuando ya ha atravesado la serosa y está invadiendo a los órganos vecinos. Por ejemplo, aquí yo veo hasta aquí tal vez una placenta increta, porque vemos que no atraviesa totalmente el miometrio. Sin embargo, acá, por ejemplo, ya veo un flujo Doppler que se va incluso hasta acá, hasta la vejiga. Entonces podría yo estar hablando ya de un percretismo placentario. Acá veo esa típica forma de queso suizo en la parte interna. Yo veo ese abombamiento, ese engrosamiento de los lagos vellosos. Veo este miometrio, perdón, que está muy delgadito, menos de 1 milímetro. Entonces ya me hace pensar a mí en un acretismo placentario. ¿Por qué es tan importante? Porque de esto va a ser el manejo que le dé el ginecólogo, el obstetra, y se relaciona mucho, ustedes saben, con hemorragia postparto. Entonces es muy importante diagnosticarlo a tiempo. En el caso, por ejemplo, de malformaciones o de tumores de la placenta, teníamos el coriocarcinoma, por ejemplo, en el caso de lo que viene después de una mola. También tenemos el corioangioma, que generalmente se ve como una masa muy bien circunscrita, que puede estar cercana al cordón umbilical, que sea hipotogénica. Tenemos vascularidad igual, que generalmente son masas benignas que no llegan a medir más de 4 centímetros. En el caso del teratoma, en cambio, podemos verlo similar incluso al teratoma del ovario, en el cual veíamos una masa compleja de ovario. Recuerdan, en el centro tenía una lesión hipoecogénica. Entonces podemos ver algo muy similar a nivel de la placenta. ¿Por qué? Porque igual va a tener el mismo contenido, tejido dérmico, etc. ¿Y cómo me puede servir también la ecografía a nivel de algunas patologías de lo que es segundo y tercer trimestre? Si yo tengo pues una amenaza de parto prematuro, puedo realizar una cervicometría. La cervicometría se realiza con una ecografía transvaginal. ¿Cómo hago esto? Introduzco el transductor transvaginal en mi paciente embarazada que me llega tal vez con signos de una amenaza de parto prematuro, y yo veo un cervix al cual le trazo una línea recta desde el orificio cervical interno hasta el orificio cervical externo. Voy a ocupar siquiera 2/3 de la pantalla y voy a medir ese cervix. Debo realizar 3 mediciones y me quedo con la más cortita. Entonces, ¿yo qué voy a medir? Voy a medir todo este orificio, todo este canal cervical interno, desde el orificio cervical interno hasta el orificio cervical externo. Normalmente, si yo veo que mide más de 3 centímetros, pues me quedo tranquila. Es una paciente que muy probablemente vamos a mandarle a la casa y que regrese y agarrarlos cuando sea ahora. Entonces, yo que puedo ver también la embudización o el funneling que me sirve. Tengo el cervix en T, que es el cervix normal, que normalmente recuerden que el cervix medía más de 4 centímetros. Puedo tener esta tunelización en forma de Y, esta tunelización en forma de V, en forma de U, y debo medir desde donde termina la embudización hasta el orificio cervical externo. Si yo tengo una longitud de menos de 25 milímetros antes de la semana 28, pues puedo plantearme la posibilidad de que sea una paciente que ya necesite maduración, que le debo dejar ingresada, porque puede que me progrese a un parto prematuro. Una longitud de 20 milímetros entre la 28 y la semana 32 también ya me puede hacer pensar en que tengo un mayor riesgo, y una longitud menor a 15 sobre la semana 32 también me hace pensar en que tal vez sea una paciente a la que ya le debo iniciar yo maduración pulmonar, nifedipina, tocólisis, o referirla a un centro de mayor complejidad.
En el caso del perfil biofísico, el perfil biofísico mide 5 parámetros que son movimientos respiratorios, movimientos del feto, lo que es el índice de líquido amniótico, la respiración del feto y la cardiotocografía, que eso ya no es un hallazgo ecográfico. En el caso de los movimientos respiratorios, si yo ya veo la presencia de al menos 30 segundos de movimientos respiratorios del feto, pues le doy 2. Si tengo una puntuación de 0, si tengo menos de 30 segundos de movimientos respiratorios y le espero 30 minutos al feto antes de darle esta puntuación de 0. En el caso de los movimientos fetales, yo los movimientos fetales, si veo más de 3 o más movimientos, le doy una puntuación de 2. Si le veo al fetito que no se está moviendo menos de 2 movimientos en 30 minutos, pues yo ya le doy una puntuación de 0. Si yo tengo un tono fetal, el fetito está con las manos cerradas, flexionados los miembros superiores, tengo un buen tono, 2. Tengo un mal tono, 0. Si no veo movimientos, tono y movimientos de 0. En el caso de la evaluación del líquido amniótico, bien se puede realizar de dos formas, se puede realizar bien sea por el índice del líquido amniótico o puedo realizarlo por la columna vertical única y sumo mi puntaje. Si tengo una puntuación de 2, líquido evidente en toda la cavidad, yo ya tengo un ILA mayor a 5 o un bolsillo único mayor a 8, pues yo, perdón, si mayor a 2 centímetros, yo ya tengo un índice de líquido amniótico que me da una puntuación de 2 en mi perfil biofísico. Si yo en cambio veo a un feto que está todo él comprimido, sin líquido, una columna vertical única menor a 1, pues le doy 0. Entonces ahí tengo mis puntuaciones. ¿Qué más puedo ver yo? En el embarazo, tal vez en el caso del desprendimiento prematuro de placenta, justamente hablábamos, es una valoración más bien clínica y una actuación rápida, sin embargo, en ocasiones pudiera haber un desprendimiento un poco crónico, donde yo veo una lesión hipoecogénica que separa la placenta. Puede haber o no líquido hipoecogénico porque puede haber sangre en su interior, veo un engrosamiento de la placenta, también podía haber lo que era la rotura uterina con salida de todo lo que es el saco amniótico, igual hablábamos que es algo muy infrecuente que lo encuentren, sin embargo vale la pena describirlo. En el caso del puerperio. Muy importante tener en cuenta que van a existir ciertos cambios en el útero de puerperio que pueden hacerme pensar en que tal vez exista algo dentro del endometrio. Por ejemplo, aquí yo veo un útero totalmente normal en el puerperio, es un útero que está aumentado de tamaño, es un útero que tiene un biometrio heterogéneo, pero sin embargo yo veo esta lesión heterogénea en el interior del endometrio, pero si es una paciente que está en puerperio inmediato, yo puedo esperar un endometrio de hasta 15 milímetros y puedo tener sangre, puedo tener loquios, los loquios por la fibrina que se acumula me pueden dar unas zonas con un poco más de ecogenicidad, entonces no voy a pensar que está un endometrio engrosado a menos que tenga una paciente que me está sangrando, una paciente en ese contexto es diferente. En cambio acá, por ejemplo, si yo ya veo una masa dentro del endometrio, como por ejemplo vemos aquí un cotiledón, una placenta accesoria totalmente completa dentro del endometrio, pues yo ya estoy hablando de retención de restos placentarios y debo pasarle a la paciente para extracción. Entonces, acá abajo, por ejemplo, recordemos que el endometrio volvía a su tamaño normal de 5 milímetros entre la semana 3 a la semana 6 del puerperio. Entonces, si yo ya estoy en una hemorragia posparto tardía, que ya pasó los días, que yo estoy en el día 15, tal vez si la paciente me regresa con sangrado, pues yo ya voy a esperar encontrar un endometrio mucho más delgado que el posparto inmediato. Entonces, si yo veo ya este engrosamiento, pues ya es muy sugestivo de retención de restos placentarios. Yo voy a medir aquí, tal vez ya puedo tener un corte de 15 milímetros y decir que sí hay una retención de restos placentarios. Y en el caso de la endometritis, pues generalmente se relaciona con la retención de restos, pacientes que presentan fiebre, mal estado general en los primeros 10 días del puerperio. ¿Y yo qué puedo ver? Puedo ver algunos hallazgos que pueden ser también compatibles con puerperio normal, como gas, puedo ver lesiones hiperecogénicas, hipoecogénicas dentro del endometrio, sin embargo yo tengo la clínica. Paciente con fiebre, mal estado general, entonces yo ya más bien me planteo que la paciente puede estar atravesando lo que es una endometritis puerperal. Descarto otros focos de fiebre, bien sean los senos, etcétera, y yo puedo plantearme más bien ese diagnóstico, pero sería más bien clínico. Eso, en breve resumen de todo lo que hemos analizado estas 3 semanas, lo que respecta a ecografía en obstetricia básica. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda.
En el caso de mis queridos colegas que no tengan ninguna duda, el día domingo en la tarde domingo como me empezó, voy a subir la prueba, va a estar habilitada hasta el día lunes para que puedan contestar. ¿El lunes hasta qué horas, doctora? Perdón. ¿Les parece bien hasta las 12 de la noche? Sí, yo creo que está bien. Gracias, Ya, doctora. ya mi doctora. ¿No sería factible hasta el martes? ¿Desde el lunes hasta el martes o desde el domingo hasta el martes? Lunes y martes. Ya, entonces les subo el lunes. ¿Quieren que les suba el lunes? ¿Está bien Sí, el lunes? doctor. No, el domingo está bien porque el día lunes sí entramos a clases con el otro profesor. Perfecto. Creo que 2 días es más que suficiente para rendir la prueba y más aún cuando hemos tenido ese repaso tan magistral de parte de usted. Gracias, doctor Víctor. Entonces yo les pusiera el día domingo, si les parece, y que esté En la hasta noche. el domingo en la noche, para que esté, doctor, el doctor que me pedía que lo dije hasta el lunes, tal vez tiene guardia o algo que no le es posible, para dejarle unas horitas más. Lunes y martes. Bueno, pero pongámosle el domingo hasta el lunes, hasta el martes en la tarde. Ya tienen ya, yo creo que suficiente tiempo para responder. Ya, Sí, porque Doctora, no puedo gracias. dejarles más. Aquí me dicen que trabajan de domingo a jueves, pero ya no les puedo dejar tanto tiempo. Sería de lunes al martes de la Eso. mañana. Ya, quedamos así. Muchas gracias. Sí, está bien, Les dejo doctora, porque gracias. mi guagua me está esperando para Gracias. la Gracias, película. doctora. Muy buenas noches. Chao, Buenas compañeros. noches. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. doctora. Gracias, doctora. Gracias. Un Gracias, doctora. placer. Muchas bendiciones. Para lunes y martes.